Con Sabori, disfrutemos en todas partes. IPP, educación para cambiarlo todo. Pasión prohibida. ¿Podrá el dinero comprar la felicidad? Sylvester Stallone, en Tulsa King, imperdible en Paramount Plus. Y PH, cada jueves y viernes después de Chilevisión Noticias Central. Presentan Chilevisión Noticias. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva semana de noticias cuando son la 1 de la tarde en punto. Muy buenas tardes, Pati, ¿cómo estás? Muy bien, lunes Humberto. 9 de enero. Exactamente, lunes 9 de enero, oye, con muchas informaciones. Sí. El fin de semana pasaron muchas cosas, vamos a estar con todo el detalle. Vamos a comenzar con las repercusiones que continúan por los indultos presidenciales. Recordemos que el sábado la ministra de Justicia y el jefe de gabinete del presidente Boric presentaron su renuncia por las desprolijidades. Ese fue el concepto que utilizó el presidente del proceso. Hoy la ministra Camila Vallejo reconoció que se está atravesando un difícil momento. Daniel Tirs tiene la actualización de este tema. Daniel. Hola, Daniel. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ustedes lo decían y lo remarcaban, el lunes 9 de enero es una decisión que se tomó el viernes 30 de diciembre de indultar a 13 personas, la que genera un terremoto político, y hoy, lunes 9 de enero, seguimos viendo parte de las consecuencias que ha generado esta decisión que finalmente desató un terremoto político. El presidente Gabriel Boric con esta decisión de indultar a 13 personas, entre ellas algunas con amplio prontuario policial, con varias condenas, con investigaciones en una veintena de causas judiciales. Situación que por supuesto generó bastante ruido este fin de semana luego de que el propio presidente el sábado por la tarde anunciara que aceptaba la renuncia de la ministra de Justicia hasta ese momento, Marcela Ríos, y también de su jefe de gabinete Matías Mesa Lopeandía. Parte de las consecuencias que ha tenido esta semana, una de las más complejas para el presidente Boric en La Moneda. Hablamos de esta renuncia el fin de semana luego de un viernes que también estuvieron hasta altas horas de la noche trabajando parte del comité político respecto a cómo iban a proceder luego de la serie de reacciones que había principalmente desde la oposición, pero también de personas del oficialismo que planteaban una serie de críticas a la manera y a los tipos de indulto que se realizaron. Los invito a que revisemos las declaraciones del presidente Gabriel Boric este fin de semana precisamente respecto a la renuncia de la ministra Marcela Ríos a la cartera de Justicia. Debido a que hubo desprolijidades en la ejecución de mi decisión de conceder indultos y considerando además la necesidad de fortalecer la gestión política del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, he decidido aceptar la renuncia de Marcela Ríos Tobar a dicha cartera. Cuando en política suceden situaciones de estas características, debemos asumir las responsabilidades. Debemos asumir las responsabilidades y desprolijidades, decía el presidente de la República el día sábado, desprolijidades que también mencionó esta mañana la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, que desde La Moneda realizó un punto de prensa, una vocería, como es habitual los días lunes, aunque esta vez a primera hora por encontrarse de visita el presidente de Colombia en La Moneda. Bueno, fue cerca de las 9 de la mañana que Camila Vallejo realizó este punto de prensa donde planteó que el presidente, para poder tomar esta decisión, había tenido en cuenta dos puntos. Por un lado, un criterio que sería que personas que hubieran cometido delitos durante el contexto del estallido social, y en segundo lugar, que esas personas, en la carpeta de esas personas, fueran quienes quedaran excluidas de esa carpeta, quienes hubieran tenido algún tipo de antecedente complejo previo al estallido social. Fue eso lo que no se cumplió, dijo, y por eso entonces se habla de desprolijidades, esas desprolijidades finalmente las que terminan por costarle el cargo a la entonces ministra de Justicia, Marcela Ríos, quedando en su lugar Luis Cordero, que todavía no asume el cargo por estar fuera del país y por ende entonces ahora es el subsecretario quien ha tenido que asumir su lugar, y son esas desprolijidades también que le cuestan el cargo a Matías Mesa Lopeandía, jefe de gabinete. Ese criterio entonces el que no se cumplió, los que decía que estuvieron sobre la mesa por parte del presidente de la República, y ante la consulta precisamente respecto a la materia, si es que esos criterios hubieran estado sobre la mesa y si es que se hubieran conocido los antecedentes que tenían algunos de los indultados, ¿hubiera cambiado la decisión del presidente? Le dijeron a la ministra vocera de Gobierno. Los invito a que revisemos qué fue lo que ella respondió.
carpeta, ¿cierto?, de aquellos que estuvieran bajo esa condición, se excluyeran personas que tuviesen antecedentes complejos previos al estallido. Y efectivamente, ese segundo criterio fue el que no se cumplió, ¿ya? Fruto de una serie de desprolijidades de las cuales evidentemente se asumieron las responsabilidades políticas en el Ministerio de Justicia y también respecto a la jefatura de gabinete del propio presidente de la República, ¿no? Porque los filtros se aplican en primera instancia en el Ministerio de Justicia, que es la cartera a cargo de esta tarea, pero también en última instancia a propósito de que es una atribución presidencial en la jefatura de gabinete. Si el presidente hubiese tenido estos antecedentes a la vista, ¿no habría indultado a todas esas personas? A ver, efectivamente, si el presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiese sido distinta. Claro, ese punto es clave de esa pregunta que ahí se le plantea a la ministra, porque finalmente ella dice que están estos dos criterios que tú también mencionabas, Daniel, pero que el segundo es el que no se cumple, el que efectivamente no tuvieran antecedentes complejos previos al estallido. Y si hubiese tenido el presidente ahí esos antecedentes en la mesa, no se habría efectuado estos indultos con los nombres que conocemos hasta ahora. Ahora, todo esto en materia política, como tú bien decías, Daniel, llevamos muchos días ya hablando del tema, le ha costado al presidente lograr despejar la agenda, por así decirlo, sacar del foco la atención el tema de los indultos, pero aquí es donde desde otros sectores políticos, especialmente desde la oposición, están planteando la duda si acaso se puede o no revocar, por ejemplo, los indultos. Me parece, Daniel, que eso todavía no está claro, o hay distintas opiniones. Sí, hay distintas opiniones porque al menos eso no ha ocurrido nunca. No se ha revertido una decisión de indulto en el pasado y por ende entonces también es una materia en la cual hay cierto debate en materia jurídica, porque colisionarían algunas normas jurídicas y por eso entonces es importante revisarlo. Ahora, la propia ministra Camila Vallejo se le consultó respecto a la materia y respondió también respecto a ello que sería muy complejo y por lo tanto que no está en carpeta, al menos realizar aquello, revertir esos indultos, al menos en los casos más complejos, donde hablamos de personas que tenían un amplio prontuario policial y donde también, por ejemplo, uno de ellos, Luis Castillo, apenas logra la libertad, sale de la cárcel inmediatamente, entonces reivindica también esta misma lucha y dice que los insurrectos, le han llamado el insurrecto, la insurrección no cesa, dice, llama a la rebelión y por lo tanto entonces se plantea que tampoco hay ningún tipo de arrepentimiento de los delitos cometidos por parte de él y es uno de los que tiene un prontuario más amplio, tenía 5 condenas, también 26 otras causas judiciales en las cuales se le estaba investigando y por eso entonces la importancia de casos como ese, que finalmente generan este nivel de problema a nivel político, ¿no?, para el gobierno, en una de las peores semanas sin duda para el gobierno, para la administración Boric. Ahora, esa misma pregunta es la que se hacen en el mundo político los parlamentarios, ¿no?, que han estado pidiendo precisamente revertir esta medida. Otros dicen que no es factible. Revisemos esas declaraciones para poder ver qué es lo que plantearon en las últimas jornadas respecto a la posibilidad de revertir los indultos. El indulto del señor Castillo es claramente un error. A la vista de los antecedentes, el señor Castillo no es un luchador social, es un delincuente, lamentablemente. Y no está en el propósito del gobierno original haberlo indultado. Yo creo que fue un error y el reconocimiento de eso me parece que es lo más transparente y honesto con el país. Yo prefiero un gobierno que reconozca cuando se equivoca, a un gobierno que cuando se equivoca lo intenta ocultar. Me parece que es lo más honesto con el país, así que eso está bien. A nosotros nos gustaría que el presidente de la República no solamente se arrepintiera y reconociera el error respecto a los indultos, sino que lo revocara. Evidentemente acá hay una situación que jurídicamente nosotros vamos a analizar, pero el presidente tiene la oportunidad de revertir esa decisión, de reconocer su error, no solamente de hacer como que las cosas siguen igual y no generar ninguna cuestión adicional. Nos parece que, y si eso no ocurre, nuestros parlamentarios, no solamente de la UDI, de todo Chile Vamos, están conscientes de que hay acciones de fiscalización muy importantes que se van a impetrar en esta materia. Y revertir los indultos del mismo modo que los parlamentarios tienen la facultad de presentar las acusaciones constitucionales, el presidente de la República tiene la facultad de establecer los indultos y además yo creo que jurídicamente es bastante imposible. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, y aquí no hablo por el gobierno, sino que hablo como abogado, yo la impresión que tengo es que la única forma de revertirlo es con una nulidad. Pero para establecer una nulidad tendrían que argumentarse determinados vicios, que yo creo que estos decretos no cuentan con esos vicios. Sobre el tema de revertir los indultos, la verdad es que me cuesta encontrar la herramienta jurídica para poder hacerlo. Los indultos están tramitados y revertirlos desde la
parte administrativa, que es el propio Poder Ejecutivo, se ve difícil. Podría haber nulidad, podría haber un requerimiento jurisdiccional en otro poder del Estado, en otro organismo, que en este caso podría ser el Tribunal Constitucional, pero eso es algo que hay que estudiar. Es una función privativa, una facultad privativa del presidente otorgar los indultos. Por lo tanto, no existe en la historia de Chile jurisprudencia o doctrina que dé cuenta que otro poder del Estado puede revertir una decisión absolutamente discrecional del presidente de la República. El presidente tiene las herramientas para revertir el indulto, pero choca con una gran muralla jurídica, que es básicamente la Ley de Procedimiento Administrativo, que en su artículo 61 señala que cuando el presidente, a través de un decreto supremo, ya ha conferido un indulto, ya ha declarado derechos a una persona, no le es posible en este caso a la autoridad retrotraer ese acto jurídico. Bueno, ahí entonces la polémica se consultó durante varios días luego de realizados los indultos al presidente sin una respuesta durante esas jornadas inmediatamente siguientes a conceder estos 13 indultos, si es que él estaba o no en conocimiento del prontuario que tenían algunos de los indultados. Una vez que se dan a conocer estos indultos, se conocen finalmente parte de los antecedentes que tenían ellos y por eso entonces la consulta fue hacia la moneda siempre respecto a si es que estaba o no en conocimiento de aquello. Posteriormente, el fin de semana, el presidente dice que se cometieron desprolijidades. La misma vocera de gobierno dice esta jornada que fue porque no se cumplió con el hecho de que no tuvieran compromisos previos, digamos, complejos, antecedentes complejos previos al estallido social, que finalmente entonces se cometen estas desprolijidades y es eso lo que permite generar la salida de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y también del jefe de gabinete hasta el día sábado, Matías Mesa Lopiandía. Pero lo que plantean algunos parlamentarios es, bueno, si es que hubo desprolijidades, si es que se cometieron errores, por un lado está... Bueno, tuvimos ahí un problema con la comunicación que vamos a volver a tomar el contacto con Daniel Thiers, que nos está contando a propósito de las declaraciones de la ministra Vallejo bien temprano en la mañana y también la polémica que hay precisamente por este concepto, que es la desprolijidad, que fue el concepto que ellos utilizaron y nunca se habló, dicen, de error, derechamente. Daniel, te tenemos nuevamente. Ahí sí está comentando que los mismos parlamentarios dicen, bueno, si es que se habló de desprolijidades, si es que no se procedió como el mismo presidente había indicado a sus asesores cercanos, a la misma ministra de Justicia, decían por un lado, bueno, hay que hacer responsable a quienes corresponda y por eso entonces sale la ministra de Justicia, sale también el jefe de gabinete el día sábado, pero también se dice, bueno, entonces hay que corregir aquello que no se hizo de la manera en que el mismo presidente lo había pedido y por eso entonces se está planteando la opción de revertir los indultos, al menos en los casos más complejos. La ministra vocera de gobierno se refirió a aquello, revisemos qué fue lo que dijo. No es posible revocar los indultos presidenciales por una serie de criterios, ¿cierto?, que tienen que ver con el derecho que se crea en este acto administrativo, ¿cierto? Tiene que ver con el principio indubio pro reo, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero no viene al caso señalar eso. Lo importante es señalar y volver a insistir que no hay vicio jurídico, que los decretos son completamente legales y amparados en las atribuciones que tiene el presidente establecidas en la Constitución. Bueno, algunos plantean que sería una decisión del presidente la que tendría que generar finalmente el hecho de que se puedan revertir. La misma ministra vocera de gobierno plantea que no es posible revertirlos y por ende entonces desde la oposición lo que han intentado es a través de temas administrativos poder revertirlos. Es decir, por ejemplo, que se cursaron de forma errónea, que no fue la correcta y por eso entonces llegaron esta mañana parlamentarios de la UDI a Contraloría precisamente pidiendo un pronunciamiento respecto a cómo se emitieron esas resoluciones exentas para poder realizar los indultos de estas 13 personas. Se plantea que en casos en que haya, por ejemplo, delitos en los cuales haya aplicado la Ley de Seguridad Interior del Estado, también personas que tuvieran amplio prontuario policial, otros que, por ejemplo, ya tuvieron un indulto en el pasado y el presidente hubiera querido indultarlos nuevamente, como ocurrió en este caso, bueno, en esos casos se plantea que se necesita también la firma del presidente de la República y no solo el de la ministra de la Justicia por orden del presidente de la República. Y es ahí entonces donde llegaron esta mañana a Contraloría a pedir que Contraloría se pronuncie respecto a si es que fueron o no bien cursados estos indultos y por ende entonces podría haber alguna posibilidad de que se planteara que o se deben corregir o también podría echarlos atrás en la misma Contraloría. Revisemos las palabras de algunos de los parlamentarios que llegaron hasta Contraloría esta mañana precisamente a ingresar ese requerimiento. Es importante que el Contralor sea capaz de determinar si estos decretos cumplen con la ley. Y en el caso del señor Castillo,
que no es un delincuente reiterado, avesado, que a la vez está procesado por la Ley de Seguridad Interior del Estado. Por lo tanto, la ministra de Justicia no tenía las facultades para firmar por orden de. Esto es el principio de un vicio de nulidad del acto. Por eso queremos que la Contraloría revise estos decretos, sobre todo en su legalidad, más allá del fondo. Si es que el gobierno ni siquiera intenta revertir los decretos, se convertirían en cómplices de este error, de este horror de los decretos que dejaron en libertad a los delincuentes y terroristas. Si la ministra Vallejo y el gobierno no intentan revertir los hechos, son cómplices de los delitos que a futuro cometa Castillo, Mateluna y los otros delincuentes amnistiados. Requerimiento entonces en Contraloría para que se pronuncie respecto a esta materia, eso por parte de parlamentarios de la UDI esta mañana. También la semana pasada una denuncia por prevaricación a Fiscalía por parte de Renovación Nacional, parte de las consecuencias que ha tenido este episodio de los indultos que terminó el año y comenzó también muy complejo para la administración Boric, y también lo que estamos a la espera durante la tarde, Chile Vamos ingresaría también una acusación constitucional contra la ahora ex ministra de Justicia, Marcela Ríos. Todo eso parte de las consecuencias que ha generado este verdadero escándalo de los indultos respecto a lo que se realizó el 30 de diciembre del año pasado, entonces, y ya 9 de enero y seguimos, por supuesto, hablando de indultos, un escándalo en el gobierno. Sí, repercusiones en distintos escenarios. Vamos a seguir atentos a las reacciones a lo que se va desarrollando y a las distintas acciones que se van tomando. Muchas gracias, Daniel, por la información. Buenas tardes. Buenas tardes, claro, y estos días se empiezan a ver reflejados en las encuestas. No es un muy buen día para recibir visitas. Más tarde lo vamos a estar viendo, pero está el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en La Moneda, en esta situación complicada, porque además se entregó una nueva encuesta CADEM donde la desaprobación del presidente subió 9 puntos. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Llega al 70% y el 64% de los encuestados está en desacuerdo con los indultos. Desde el Palacio de la Moneda, Antonio Ruiz nos va a contar más detalles. Ahí vemos de fondo también las banderas de Chile y Colombia debido a esta visita oficial. Antonio, buenas tardes. Hola Pati, Humberto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, estamos esperando la verdad, la declaración conjunta que van a ofrecer en un ratito más aquí en el patio de las Camelias los presidentes de Chile, Gabriel Boric, y también Gustavo Petro de Colombia. Ambos han cultivado una relación durante estos 5 meses que han coincidido en el poder. Recordemos que fue a principios del mes de agosto cuando el presidente Gabriel Boric también lo acompañó, ¿no? Cuando él llegó al poder, marcando todo un hito político en la historia de su país, primera vez que un presidente de izquierda progresista llegaba a la presidencia de Colombia. Claro, en un lunes complejo, tú lo mencionabas, no muy bueno tal vez para recibir visitas, porque llegaron, además del presidente de Colombia, también por supuesto llegaron los resultados de la encuesta CADEM, que va midiendo semana tras semana la aprobación y la desaprobación a la gestión del presidente Gabriel Boric. En este caso, un pic de 70 puntos de desaprobación enfrenta el mandatario luego de una semana de las más complejas, la verdad, desde que llegó aquí al Palacio de la Moneda, luego de todo el escándalo, el revuelo que se generó por los indultos que otorgó aquel viernes, el último del año 2022, y que tantas repercusiones ha traído en los primeros días de este complejo año 2023, que ya tuvo incluso la salida, una primera baja dentro del gabinete durante este 2023, como es la ahora ex titular del Ministerio de Justicia, Marcela Ríos. Un pic entonces de desaprobación de un 70%, la aprobación se sitúa en 24% y también la encuesta da cuenta de un porcentaje relevante dentro de los encuestados, más del 60-64%, que no está de acuerdo con la decisión que tomó a finales del año 2022, ya está dicho, el presidente de la República, Gabriel Boric, al aplicar estos indultos a 13 personas, 12 personas que habían sido condenadas en el marco del estallido social. Bien temprano, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, salió al frente a enfrentar todo tipo de consultas, interrogantes de la prensa por toda la polémica y la crisis política que se ha generado más temprano de lo habitual. Generalmente lo hace como a esta hora, pero la visita del presidente de Colombia
obligó a cambios, a modificaciones en la vocería habitual de los días lunes, donde una de las preguntas fue precisamente las cifras conocidas durante estas últimas horas y que dan cuenta de un pic, del peor momento en materia de desaprobación para el presidente Gabriel Boric. Pasemos a escuchar lo que dijo. Es un momento bastante difícil para nosotros como gobierno. Creemos que las encuestas obviamente hay que mirarlas con atención, siempre lo hemos hecho. Y bueno, es parte también de la tarea de ser gobierno estar para los momentos difíciles y no para los momentos, solamente los momentos más positivos, ¿no? Y lo que nos interesa evidentemente es poder enfrentar los desafíos que nos ha planteado la ciudadanía con mayor fuerza, con mayor responsabilidad, y en eso la agenda de seguridad va a ser un tema importantísimo. Esperamos que también esta semana de poder avanzar. Bien, reconoce entonces la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, que el Ejecutivo, la moneda, pasa entonces por un momento difícil y de los mayores que ha debido enfrentar el presidente de la República, Gabriel Boric, entonces desde el pasado 11 de marzo del año 2022, cuando llegó aquí al Palacio de la Moneda, y desde entonces varios sondeos, no solo CADEM, sino también Criteria, por ejemplo, en los últimos días han ido constatando un descenso en los niveles de aprobación a su gestión, todo esto acentuado, podríamos decir, en la última semana, luego de su decisión de otorgar estos indultos, ¿no es cierto?, que tantas repercusiones ha generado, y una crisis política. Bueno, en todo ese contexto, en un día lunes 9 de enero, nada fácil aquí en el Palacio de la Moneda, llegaron visitas. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, seguramente ustedes ya lo ven en imágenes. El pasado 7 de agosto el presidente Gabriel Boric lo acompañó allá en Bogotá cuando asumió el poder. Desde entonces han llevado adelante una relación, han cultivado, hay una sintonía evidentemente política también entre ambos gobiernos. De hecho, hace solo una semana estuvieron juntos también en el traspaso de mando en Brasil, donde Luis Ignacio Lula da Silva también juró por tercera vez como presidente de los más de 200 millones de brasileños. Fue una jornada tranquila en aquel entonces, no como la de ayer que vimos en Brasilia, donde fueron invadidos, ¿no?, las sedes de los tres poderes del Estado, y seguramente la declaración conjunta que ofrecerán ambos en un ratito más aquí en el Patio de las Camelias. Estamos esperando la declaración de los presidentes Gustavo Petro y también Gabriel Boric de Chile. Seguramente va a haber alguna declaración ante los micrófonos respecto de la delicada situación también que afecta por estas horas al gigante sudamericano Brasil, ya que ellos también acompañaron ahí en el traspaso de mando hace solo 7 días. Así que vamos a quedar muy pendientes a esta visita de Estado del presidente de Colombia. Es la primera que realiza y donde, como indica el protocolo, va a visitar el Poder Ejecutivo. Está en desarrollo eso. También se va a reunir con los presidentes del Senado y también de la Cámara de Diputados. Ahí representación del Poder Legislativo y luego judicial, en una visita que se prolonga durante 2 jornadas, así que muy pendientes a la vocería de ambos presidentes y si va a haber o no espacio allí para poder preguntar por otros temas de contingencia, como toda esta polémica, el escándalo que se ha generado por el tema de los indultos, que ya ha traído repercusiones y de las más serias aquí en el Palacio de la Moneda. Claro, y ahí la madre del cordero. Lo más importante son esas preguntas, si es que hay espacio para preguntar precisamente por el tema de los indultos, por cómo reciben también estas encuestas, porque resulta un poco predecible. Yo creo que el cuestionamiento es transversal, ¿no?, respecto a lo que ocurrió en Brasil. Lo vamos a estar hablando también en nuestro bloque internacional. Interesante de todas maneras escucharlo por parte de 2 mandatarios al unísono. Nos interrumpe Antonio y volvemos contigo en cualquier momento. Cuando eso ocurra vamos a la Moneda nuevamente. Que esté muy bien, gracias. Gracias, Antonio. Bueno, y lo habíamos dicho, es un día con mucha información también en el Congreso, porque hoy es un día clave para el proceso de elección del fiscal nacional. A esta hora, el candidato Ángel Valencia debiese estar exponiendo ante la Comisión de Constitución en horas de esta tarde. El Senado tiene que votar por tercera vez. Recordemos que los 2 nombres anteriores fueron rechazados por el Senado o no se alcanzó el mínimo de los votos que se requiere. Guillermo San Martín nos va a contar más al respecto. Guillermo. Hola, Guillermo.
Hola Patricia, Humberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, se ha trazado la exposición de Ángel Valencia a los integrantes de la Comisión de Constitución del Senado por cuanto aún está exponiendo la ministra del Interior, Carolina Tovar, respecto a lo que es la determinación del Ejecutivo para elegir precisamente el nombre de Ángel Valencia. Cabe recordar que esta tarea le hubiese correspondido a la ministra de Justicia, sin embargo, ante los hechos ya conocidos por todos, ha sido la ministra del Interior la que ha encabezado la exposición a los integrantes de la Comisión de Constitución en compañía del subsecretario de Justicia, quien está haciendo las veces de ministro interino a propósito del próximo nombramiento que ya ha anunciado el Ejecutivo, y bajo esa mirada es que se ha defendido el nombre de Ángel Valencia, principalmente haciendo un llamado por parte de la ministra del Interior en el sentido de que más allá de las diferencias políticas que puedan existir, que se busque a la persona idónea para asumir un cargo tan relevante como lo es ser el fiscal nacional, encabezar el Ministerio Público, el que tiene desafíos no menores como lo es la seguridad y por ende también el combate al crimen organizado, todas tareas que son prioridad para el Ejecutivo, para la ciudadanía y que están centradas también en cuál pueda ser quien encabece la Fiscalía Nacional, el desafío más inmediato, y por eso es que se están conociendo distintas posturas por parte de los senadores que están participando de esta comisión, haciéndole consultas a la ministra del Interior, y eso ha extendido más allá de lo esperado, lo que era la exposición por parte del Ejecutivo. Se está aún a la espera del ingreso entonces de Ángel Valencia a la sesión de la Comisión de Constitución. Él llegó a primera hora del día, a eso de las 9 de la mañana, ya llegó acá al Congreso Nacional. Nosotros tratamos de conversar con él, pero prefirió mantenerse en silencio, considerando de que al finalizar su exposición dijo que iba a entregar su parecer en torno a lo que significaba este nombramiento a la Fiscalía Nacional, mientras que por parte de los parlamentarios ya hay ciertas miradas que implican la posibilidad de que estén los votos en esta instancia para que alcance ya a ser ratificado el nombre de Ángel Valencia. Cabe recordar que se requieren 33 votos, según los conteos que se han realizado hasta ahora, tendría aproximadamente 31 votos y hay algunos que están en duda en lo que es la ratificación de cuál va a ser su resolución, puesto que van a esperar la exposición que realice el candidato Ángel Valencia, mientras que también hay otros que están tratando de alguna forma ir buscando cuál va a ser la postura definitiva de sus colegas del oficialismo en general para poder ratificar cuál va a ser su voto, y eso podría entonces inclinar la balanza a favor de Ángel Valencia. Revisemos estas breves declaraciones que entregó el propio candidato a la Fiscalía Nacional y también por parte de senadores en torno a lo que significa este proceso, en palabras de Matías Walker, Paulina Núñez e Iván Flores. Revisemos esas declaraciones. Les agradezco mucho la atención, pero preferiría hablar después de la exposición. Prefiero concentrarme en eso. Muchas gracias. Que tengan buen día. Es muy importante saber lo que ha ido ocurriendo en los otros procedimientos y que se aprenda de aquello. No tengo ninguna duda que, por ejemplo, el señor Morales en su oportunidad perdió varios votos de senadores y senadoras de la región de la Araucanía a propósito de las respuestas que hubo sobre la situación compleja que se está viviendo en la macrozona sur. Y hubo una situación también similar sobre las respuestas que fue dando la ex candidata Marta Herrera. Y por lo mismo, creo que estos 2, 3 o 4 votos que estarían faltando, que aún no están seguros, van a terminar afirmándose o no después de la propia presentación que él haga y de la defensa o de la entrega de los argumentos que haga el gobierno. Una violencia, una delincuencia, un narcotráfico que está absolutamente descontrolado, hacen necesario hoy día el nombramiento de un fiscal nacional que viene desde fuera del Ministerio Público. Las cifras los últimos 10 años del Ministerio Público no son buenas en términos de eficacia en la persecución penal. Yo creo que con esta nominación el presidente de la República hace dos cosas. Primero, un gesto a la Corte Suprema que nominó a Ángel Valencia en el primer lugar de la quina. Y segundo, entender que le hace bien al Ministerio Público alguien que venga afuera, que rompa la inercia que hoy día existe en esa institución. Cabe recordar que en su momento el nombre de Ángel Valencia generó ciertas dudas en los propios representantes del oficialismo, como por ejemplo la ministra de la Mujer, que presentó algunas observaciones a este respecto. También ha ocurrido lo propio durante la exposición que han realizado algunos de los parlamentarios del oficialismo en torno a este nombre, como Loreto Carvajal, que ya ha señalado que no va a votar a favor de este candidato, y lo propio ha ocurrido con otros que han manifestado dudas, como Alfonso Durresti y también Fidel Espinosa, quienes han recabado más
mayores antecedentes y de todas maneras han planteado que van a esperar cuál va a ser la exposición definitiva de Ángel Valencia para tomar una determinación. Y esos votos son claves considerando lo que ocurrió en primera instancia con José Morales, por ejemplo, que se obtuvo 31 de los 33 votos que requería. Ahí también debemos recordar que hubo parlamentarios del oficialismo que estuvieron ausentes, así que se espera que sea muy similar la votación. Ahora, considerando los votos de aquellos que no estuvieron, que sí van a estar presentes, se podría alcanzar prácticamente justo los votos, 33 a 34 votos, ese es lo que se señala, y también está en duda qué es lo que va a ocurrir, por ejemplo, con Álvaro Elizalde, el presidente del Senado, quien es cercano a Ángel Valencia. Ellos son cercanos tanto desde el punto de vista familiar, también por la relación que tienen sus hijos, como también desde el punto de vista profesional, y ahí está la duda, cuál es la determinación que va a adoptar el presidente del Senado, si es que se va a sumar a la votación o va a preferir abstenerse de emitir un voto a propósito de esta cercanía. Incluso se señala que dependiendo de cómo esté el escenario de votos, ahí va a resolver si es que entrega un voto a favor o se abstiene finalmente, considerando de que podría ser clave incluso ese voto, sumar los 33 justos con el de Álvaro Elizalde, y ahí él tomaría una determinación si es que es necesario o no hacer efectivo su voto o en definitiva abstenerse. Y todo eso es parte de este proceso que está en curso, como les señalábamos, con la presencia de senadores al interior de la sala del Senado, donde está en este momento realizándose esta reunión de la Comisión de Constitución, previo a lo que va a ocurrir ya en la tarde en la votación de sala. Se han realizado distintas convocatorias de las 16:30 a las 20 horas, de las 17:30 a las 20 horas, considerando de que existe la posibilidad de que se vaya retrasando la discusión en esta comisión, y a la espera del informe que se ha realizado convocatorias sucesivas para poder resolver durante la presente jornada el nombre del nuevo fiscal nacional. Revisemos a continuación también cuáles son los argumentos que está entregando el Ejecutivo en palabras de la ministra Carolina Toá para respaldar el nombramiento de Ángel Valencia. Tenemos elementos para ver que es una persona capaz de combinar el cambio, la necesidad de cambio, con también el imperativo de darle gobernabilidad a esta institución. Su perfil nos muestra que tiene herramientas de liderazgo para hacer este cambio. Cuando vemos su plan transformador, el que presentó cuando postuló como fiscal nacional, vemos que se complementa y coincide con esta visión de seguridad pública que he esbozado algunos de sus aspectos aquí en esta presentación. En la propuesta, el señor Valencia destacó la importancia de crear, de salir, digamos, de este tratamiento separado, un poco desarticulado de una serie de delitos y pasar a crear una fuerza antidrogas y contra el crimen organizado de carácter suprarregional. Bueno, las propuestas que entregue el candidato Ángel Valencia van a ser claves para ver cuál es la respuesta en definitiva por parte de los senadores, si se sienten convencidos de que es la persona idónea para avanzar encabezar en la Fiscalía Nacional, y eso es un aspecto no menor, y ahí está la insistencia por parte de la ministra del Interior, Carolina Toá, quien ha sido enfática en señalar que más allá de las diferencias que puedan existir desde el punto de vista político, lo que se debe resolver durante la presente jornada es si Ángel Valencia es o no la persona idónea para encabezar el Ministerio Público por los próximos 8 años. En los próximos minutos, entonces, él va a hacer su exposición y ahí se va a conocer ya en la tarde la votación en la sala del Senado en torno a este nombramiento por parte del presidente de la República. Humberto, Patricia. Claro, vamos a ver qué es lo que ocurre. Hay que recordar ahí que esto es un proceso donde primero la Corte Suprema nombra 5, de ahí el gobierno tiene que escoger un nombre y luego tiene que ser ratificado por el Senado con una amplia votación. Así que vamos a quedar muy pendientes de lo que ocurra en el Senado. Muchas gracias, Guillermo San Martín, por la información. Buenas tardes. Gracias, Guillermo. Bueno, y en otro tema, delincuentes robaron 30 millones de pesos en una violenta encerrona a un ciudadano chino. Todo esto en la comuna de Las Condes. Gabriela Segura nos va a entregar más antecedentes mientras revisamos, Gabriela, la imagen que se filtró en unas cámaras de seguridad donde se muestra el momento exacto de esta encerrona. Buenas tardes. Buenas tardes, a eso de las 9 de la mañana ocurren los hechos que usted está viendo en pantalla, esta encerrona que afectó a un ciudadano chino que había salido pocos minutos antes de las 9 de la mañana rumbo al banco a realizar un depósito de aproximadamente 25 millones de pesos. Él se trasladaba en su vehículo cuando por la calle Tupungato, cerca del Parque Arauco, para tener una referencia acá en la región metropolitana, es interceptado por al menos 2 vehículos, de los cuales desciende una cantidad indeterminada de sujetos que comienzan a tratar de abordarlo. Se ve cómo en las imágenes ellos golpean en varias
ocasiones el vidrio de este hombre para poder robar el dinero que él llevaba justamente a depositarlo a una sucursal de un banco en Santiago Centro. Son varios segundos donde se ve cómo esta cantidad de personas golpea el vidrio con gran violencia, todos ellos también con el rostro cubierto, de manera que era prácticamente imposible poder identificarlos. Golpean en varias ocasiones hasta que finalmente consiguen romper el vidrio del vehículo del ciudadano chino y llevarse esta cantidad millonaria de dinero. Estamos hablando de cerca de 30 millones de pesos que se llevan estos sujetos. Se desconoce exactamente cuántos eran los que protagonizan esta encerrona. De todas maneras, no se llevan el vehículo del ciudadano chino, sino que más bien solo el dinero que él llevaba hasta esta sucursal bancaria en la comuna de Santiago Centro. Un video que comenzó a viralizarse a través de redes sociales, donde se ve este actuar bastante violento y también ante el que poco puede hacer este hombre joven de ciudadanía china, que queda prácticamente ahí quieto ante esta situación, que es también advertida por conserjes de los edificios aledaños y también posteriormente por Seguridad Ciudadana de la comuna de Las Condes. Conversamos justamente con uno de los conserjes de un edificio aledaño que pudo ver toda esta situación en el mismo momento, y también Carabineros respecto a qué es lo que estaba ocurriendo con este caso que conocimos a través de redes sociales. Un jovencito era chino. Todas las versiones que yo me han dicho que era dinero, parece lo que le robaron. Pues el vehículo quedó ahí, pues, y no se robaron el vehículo. Pues, y después el joven, como corrió, después llegó a su vehículo y ahí ya nada que hacer. O sea, seguramente. No, yo lo vi ahí que se le acercó gente y a ratito llegó para Ciudadana. Situación que hasta el momento no ha sido verificada por parte de personal de Carabineros. Se habla de un monto determinado, lo cual hasta el momento Carabineros tampoco tiene conocimiento, alrededor de 30 millones, que sería la víctima que portaba al momento de ser interceptado por alrededor de 5 a 7 sujetos. Y se realizaron todos los levantamientos hasta el momento en toda la unidad del sector de la prefectura Ande como sector de Oriente, no manteniendo hasta el momento ningún tipo de denuncia de un ciudadano de nacionalidad extranjera quien haga esta denuncia precisamente abordando haber sido víctima de algún robo con intimidación. Así es, porque Carabineros, al menos en el sector oriente, no tenía ningún tipo de denuncia por parte de alguna víctima de un robo millonario como el que ocurrió esta mañana en la comuna de Las Condes, por lo que también habían algunas versiones de que esta persona trabajaba aparentemente en Santiago o en Estación Central y que tal vez podría haber presentado la denuncia en ese sector. Y de Las Condes vamos a cambiarnos a Quinta Normal, donde también ocurrió un hecho delictual lamentable y que terminó con 3 personas lesionadas. Estamos hablando de una riña entre vecinos. Esto ocurrió durante la noche de ayer en el contexto de una fiesta familiar en una de las viviendas del sector de esta calle de Quinta Normal. Allí aparentemente un vehículo se habría estacionado afuera de la casa impidiendo el paso de los vehículos, y es esto lo que origina una discusión, un altercado que termina con una de las personas sacando un arma de fuego y realizando diversas agresiones. Estamos hablando de disparos que dejaron a una de las personas con una grave herida en el tórax y que lo mantiene actualmente en riesgo vital. También estamos hablando de otras personas lesionadas, uno con heridas menores y otro que también está siendo internado y revisado actualmente en el hospital Félix Bulnes. Carabineros llegó hasta este lugar para ver qué es lo que había ocurrido. Escuchemos también qué fue lo que comentaron. En horas de la noche, a solicitud de la Fiscalía, concurrimos acá hasta la comuna de Quinta Normal, por cuanto al interior de un domicilio se estaba efectuando una fiesta más o menos de tipo familiar, donde tras una discusión con vecinos de acá del lugar resultan a lo menos 3 personas lesionadas, uno de ellos en riesgo vital. Y estas personas, bueno, el que está en riesgo vital se encuentra en el hospital Félix Bulnes, y todo se habría suscitado por un estacionamiento acá, digamos, en la vía pública. En este caso lo que estamos investigando es un hecho que se produce alrededor de las 21:30 horas aproximadamente, acá en calle 3, en la comuna de Quinta Normal, donde se produce primeramente una pelea entre vecinos,
a propósito de un auto estacionado, digamos, que impedía la salida de otro vehículo, y de ahí lo que se está investigando es que en definitiva resultaron 3 personas lesionadas, una con lesiones leves que ya fue dado de alta, otra con unas lesiones digamos en zona genital que está siendo intervenido en el hospital Félix Bulnes, y una tercera persona que está con riesgo vital, que presenta impacto de bala en la zona del tórax con riesgo vital, como dije, y que está también en el hospital Félix Bulnes. Y de Quinta Normal nos vamos a San Miguel, donde hubo también un millonario robo a una distribuidora de licores en este caso. Esto ocurrió también durante la noche de ayer, con al menos 4 sujetos que ingresaron hasta este lugar donde se almacenaban distintos licores. Ellos, ¿cómo lo hacen? Escalan a través de una pared, logran traspasar el cerco eléctrico e ingresar al interior del lugar, donde tienen finalmente maniatado al guardia de seguridad, lo mantienen allí y comienzan a cargar 4 camiones que los llevan desde el interior, logran sacarlos con un botín aproximado de 1.000 millones de pesos, según la misma empresa daba la cifra a la policía de investigaciones. Un hecho que duró bastantes horas, pero que los vecinos del sector no pudieron percatarse. El guardia estaba amarrado, fue amedrentado con un arma de fuego también, mientras estos sujetos, estos delincuentes, realizaban el robo. Camiones que llenaron a pulso con una serie de licores, haciendo este millonario monto. Incluso estas personas, mientras realizaban el robo, consumían licores al interior, algo que se pudo constatar debido a que quedaron algunas botellas que también van a ser claves para poder realizar la investigación. Y no solo bastó con llevarse esta cantidad importante de licores, sino que también destruyeron y se llevaron todo el sistema de grabación del lugar, de manera que ha sido aún más difícil poder tener información y poder tener algún tipo de antecedentes de estos sujetos que protagonizaron este millonario robo en San Miguel. Escuchemos qué fue lo que dijo Policía de Investigaciones, que quedó a cargo de este procedimiento, y también Carabineros. Por lo que manejamos preliminarmente, sujetos desconocidos habrían saltado el muro. Una vez en el interior, proceden a intimidar al guardia de seguridad con armas de fuego, y los sujetos, una vez en el interior, proceden a registrar todas las dependencias, sustrayendo 4 camiones con carga evaluada en 1.000 millones de pesos. En primera instancia sabemos que estuvieron más de 2 horas por lo menos. ¿Ya habían estado bebiendo alcohol, usted dice? ¿Hay pruebas? Al parecer sí, por lo que señalan los dependientes, respecto de que hay botellas que están manipuladas con falta de líquido en su interior. No obstante, con las pericias podemos descartar o establecer que haya sido cierto eso. Un indeterminado número de individuos hacen ingreso a esta dependencia, a esta bodega de venta de destilados, amedrentando, intimidando y maniatando al guardia de seguridad que se mantenía en su interior, al momento que es sorprendido en forma sorpresiva por 2 individuos principalmente, que eran los que estaban premunidos de arma de fuego. Lo amaniatan, lo ingresan a la caseta de seguridad donde él se mantenía. Sustrayeron 4 camiones, en este caso 3 camiones y un tractocamión, los cuales se mantienen en etapa de investigación si estos se encontraban o no con carga, ya que porque se encuentra aislado el sitio de suceso no se puede realizar un recorrido en el interior de las dependencias. Bueno, que robaron unos camiones con trago nada más, con licores, pero nada. ¿Y eso es frecuente aquí o es un sector más? Es que nosotros llevamos 3 años acá recién, vamos a cumplir 3 años, pero no sé cómo es el sector realmente. ¿Pero nunca había pasado algo así? No, primera vez. Lo único que se encontró que estaban los carabineros y la gente, los trabajadores esperando afuera, pero nada más. No sé, pues igual es fome y Rubén. Nosotros llevamos, como le digo, vamos a cumplir 2 años, pero igual no nos gusta mucho el sector. Hasta ahora no se ha podido dar con el paradero de estos delincuentes que ingresaron a esta distribuidora de alcohol, llevándose 4 camiones con un monto aproximado de 1.000 millones de pesos de licores desde estas bodegas. De todas maneras, están realizando las diligencias para ver si se logran ubicar o bien estos vehículos o la carga, para poder dar con estas delincuentes que están detrás de este millonario robo. Bueno, nos vamos a quedar con estas imágenes. Además, se descubrió que había unas botellas, así que tuvieron, al parecer, incluso tiempo para tomar, porque eran cargados con licores. Muchas gracias, Gabriela, por este completo informe. Que te vaya muy bien. Buenas tardes.
Bueno, vamos a revisar noticias internacionales, pero por supuesto centrados en lo que fue la gran noticia durante este fin de semana, lo que ocurrió ayer tarde-noche en Brasil, cuando una cantidad importante de personas invadió las instalaciones de los tres poderes del Estado. Estamos junto a Carlos Brecht. Carlos, ¿cómo estás? Sí, para revisar cómo están. Buenas tardes, lo que ha estado ocurriendo en los últimos minutos. Y esta es la imagen, la última imagen que hay desde Brasilia, que es con la policía militar y el ejército desarmando este campamento que se había armado, eran varios en rigor, con cientos de seguidores bolsonaristas, que fue la punta de lanza de lo que ocurrió ayer después con los disturbios y la entrada, la irrupción en los principales edificios de los poderes del Estado allí en Brasil. Ahora, se da una característica muy curiosa, porque ayer justamente uno veía las imágenes, cuando entra el ejército digamos, supuestamente a frenar a estos bolsonaristas, los seguidores de Jair Bolsonaro le abren paso y los aplauden, pensando en un momento determinado que lo que iba a ocurrir es que iban a tomarse el poder, que era lo que buscaban. Claro. Sin embargo, todo lo contrario, minutos después se pudo ver que esos mismos seguidores de Jair Bolsonaro eran detenidos por las fuerzas del ejército y también por la policía. Claro, porque lo que ellos están pidiendo es que intervenga el ejército. Eso era parte de lo que estaban las personas que se están manifestando y todo. Y esos campamentos, entiendo que estaban ahí instalados desde que fueron las elecciones, ¿no? Desde la derrota de Jair Bolsonaro. Claro, sí, desde la derrota. En octubre. Jair Bolsonaro, y luego, claro, son varios días que estuvieron ahí. Pero ahora con más fuerza desde que asumió Lula da Silva. Sí, es tanto así que ya las autoridades federales en Brasilia al menos, lo que están pidiendo es a las líneas aéreas y a los aeropuertos y a los hoteles también datos de quienes llegaron en los últimos días a Brasil. De otros estados, digamos, desde el interior de Brasil. Claro, para comenzar una investigación y saber quiénes están relacionados justamente con estos disturbios. La cifra ahí está en pantalla, 1.200 personas hasta ahora detenidas. Ayer se hablaba de 200, hoy día en la mañana de 300, pero en rigor esa es la cifra total, no solo en Brasilia, sino también en ciudades que rodean a la capital y también en algunos puntos que veíamos recién esta mañana también veíamos lo que ocurría en Sao Paulo, donde allí otro grupo de seguidores de Jair Bolsonaro bloqueó una de las principales rutas, una de las principales avenidas, ahí está la imagen, se llama la Marginal Tietê, que es una avenida grande y que lleva justamente al centro de Sao Paulo. Claro, que hay un viaducto ahí bien grande, que es lo que recorre prácticamente el centro de la ciudad. Claro, ese lugar fue absolutamente cortado por muchos minutos en Sao Paulo. Ahí ustedes ven el humo que emanaba de la quema de incluso neumáticos allí, algún vehículo que quedó rezagado y que bloqueó todo ese viaducto. Hubo filas kilométricas durante la mañana, además en una ciudad que sabemos, Sao Paulo, 21 millones de habitantes, ya en estado normal, genera tacos a esa hora de la mañana. Claro. Imagínense. O sea, aparte de lo que ocurrió el día de ayer, hoy de todas maneras se mantuvieron situaciones de disturbios, de incidentes en distintos puntos. Sí, mucho más acotados, obviamente. Claro. Pero la imagen en Brasilia dijeron de todas maneras las autoridades que la situación estaba controlada, ¿no? Sí, y ahí está la imagen. Por lo menos allá. Claro. Esto que está pasando hoy día, esto de desarmar las carpas, más allá de que uno esté de acuerdo o no con la legítima protesta, pero se pudo haber evitado todo lo que ocurrió ayer si una vez que se consuma el triunfo de Lula da Silva, que lo proclama el Tribunal Electoral y que luego además se produce el cambio de mando, no tenían mucha razón lógica que esas carpas de bolsonaristas siguiesen allí pidiéndole al ejército que recurran a un golpe de Estado. Pudo haberse evitado habiendo desarmado estas carpas muchísimo antes, al menos es mi parecer. Sí, ¿eso se toma como un traspié para Lula da Silva? Como que, claro, si el gobierno ya asume, son ellos los encargados de haber desmantelado esto. Claro, aunque también seguramente estaba la discusión ahí sobre el derecho a protestar, a manifestarte. Y también, la expresión. Y también la autoridad estadual de Brasil en Brasilia era bolsonarista hasta hace poquitas horas. El que estaba encargado de la seguridad. Claro. Y él lo terminaron sacando ahora, después de lo que ocurrió. Asume su error, él le ofrece las disculpas a Lula da Silva también, no hoy, ayer, por lo que pudo haber ocurrido, por los efectos de estas manifestaciones y estos disturbios, pero más allá de eso, claro, había también una cierta duda respecto de que pudiesen haber hecho mucho más para evitar esto si ya, además, siendo un accionar
tan similar a lo que ocurrió hace 2 años en el Capitolio en Estados Unidos. ¿Pudo haberse evitado, pudo haberse previsto algo? Ahí hay también varias lecturas que se hacen en torno a lo que ocurrió. Y además esto lo veníamos conversando nosotros acá en este bloque hace un par de semanas, me atrevería a decir, que era como una crónica de algo anunciado, ¿no? De lo que iba a pasar, que se estaba repitiendo el guión. Nos preguntábamos en un principio si es que Bolsonaro no iba a asistir al cambio de mando, cosa que no ocurre. Después se empiezan a montar esta especie de campamento. Era predecible, como tú dices, si es que de manual, de manual, se podría haber evitado un guión que estaba ya, era una copia bien paupérrima de lo que pasó en Estados Unidos. Sí, de hecho, Jair Bolsonaro desde Estados Unidos, él se demoró cerca de 6 o 7 horas después de que ocurrieron estos hechos para comenzar a tuitear y decir, primero que todo, que él no estaba detrás de esto, que repudiaba las acusaciones del Ejecutivo, habla directamente del presidente del Ejecutivo, que en este caso es Lula da Silva, y allí él dice, repudio todas las acusaciones que me relacionan con este actuar directo, pero no, nunca tampoco habla derechamente de aquello que ocurrió ayer respecto de las responsabilidades que pueda haber. Claro, y la interpretación que algunos hacen, los críticos a Bolsonaro, es que él podría haber llamado a la calma antes, durante el periodo de campaña, cuando se empezaba a hablar de eventual fraude si es que no ganaba él, después cuando gana Lula da Silva y se demora en pronunciar alguna palabra por el triunfo de Lula da Silva, o incluso cuando es la ceremonia de traspaso de mando y él se va 2 días antes de Brasil. Sí, el silencio es un mensaje muy poderoso también a veces, y en este caso al parecer también lo fue. Esa imagen causó mucha polémica ya aquí en nuestro país, incluso en las redes sociales, que es esto es en Florida, ustedes saben, está en Estados Unidos, cerca de Mar-a-Lago, allí donde tiene su casa de veraneo Donald Trump. Allí está Jair Bolsonaro pasando estos días y se encontró con el Mago Valdivia, claro, reconocible además en Brasil porque fue un jugador que lideró a Palmeiras en una época gloriosa también, así es que en todo Brasil conocen al Mago Valdivia, así es que ahí está en ese encuentro que ha causado cierto resquemor en algunas personas. Además justo fue en estos días, la foto. El timing no es muy bueno. Sí. Y se vio Bolsonaro haciendo, ¿qué? Como dando vueltas, sacándose fotos, compartiendo con adherentes. ¿Qué es lo que está haciendo? O sea, Jair Bolsonaro no se ha visto más allá de este video en muchas más actividades públicas. Me imagino yo también aconsejado de guardar cierta prudencia. Por lo que está pasando en Brasil. Ante lo que ha ocurrido exactamente en Brasil. Pero lo que ha hecho aparentemente es tuitear y decir que él está de acuerdo con las motivaciones que puedan generar la protesta, se sabe, pero no así con aquello que ocurrió ayer. Pero tampoco es una crítica absoluta y ratificada de plano respecto a lo que ocurrió ayer. Es más bien un desmarque, ¿no? Una sensación de decir, yo no estoy detrás de lo que ha ocurrido ayer. De hecho, ese es el plano de la investigación ahora. Porque claro, hay investigaciones puntuales contra aquel que rompió un vidrio en el Palacio de Planalto. Rompieron las fotos de todos los expresidentes de Brasil. Sacaron una gran cantidad de libros del Congreso, rompieron documentos que eran proyectos de ley en el Congreso. Había un video que no logramos corroborar a ciencia cierta si correspondía o no, pero era un video en redes sociales donde había una persona que sacó el original de la Constitución del año 88 de Brasil. Y lo sacó y lo mostraba a la gente que estaba allí. Una gran cantidad de daños millonarios en los 3 edificios en los que entraron los bolsonaristas y por lo tanto sobre eso también hay responsabilidades personales de cada una de esas personas que están ahí en esos videos, pero también habrá una investigación más amplia para quienes pudieron haber estado detrás. Es lo que ha pedido incluso el propio Lula da Silva. Vamos a revisar el ambiente, parte de lo que ha ocurrido durante las últimas horas y especialmente ayer, especialmente los momentos más críticos en Brasilia. Já tinha muita confusão aqui, ó. A polícia tá entrando no braço contra os terroristas. Aqui, ó. Presta a garrafa aí, macho. Aqui, ó. Ahí está parte de lo que ocurrió ayer y claro, uno se pregunta cómo es posible que nadie haya previsto que iba a ocurrir algo así
en Brasilia, tomando en cuenta que iba creciendo el número de seguidores de Jair Bolsonaro que iban apareciendo sobre estos campamentos instalados frente al edificio del ejército y que luego se trasladaron a los distintos lugares de los edificios de los 3 poderes del Estado en la capital. Hasta ahora también hemos sabido que Lula está encabezando una reunión precisamente con los representantes de los 3 poderes del Estado. Está en Planalto, en las oficinas que habrán quedado intactas o a salvo de lo que ocurrió ayer, de toda esa destrucción que ustedes están viendo en pantalla. Y han dicho que, claro, van a entonces realizar investigaciones profundas. Robaron armas también, se ha indicado. Hay una serie de armas que había en el Palacio de Planalto que pertenecían a la policía militar y que ya no están en el lugar donde debiesen haber estado. Había una sala de armas y que quedó absolutamente destruida y saqueada durante la jornada de ayer. Vamos a revisar las declaraciones de Lula da Silva ayer, cuando indica entonces que hay una intervención federal, que ya no solo es la policía militar, sino que también el ejército y la policía regional, que ingresa también. Esos son 3 estamentos distintos de seguridad que van a resguardar la seguridad de aquí en más de la capital y de los edificios públicos. Y también entonces revisamos algunas declaraciones de brasileños que hoy despertaron, compraron el diario y se encontraron también con estas imágenes de la devastación en distintos lugares de Brasilia. Y aprovecharon Se aprovecharon del silencio del domingo cuando todavía estamos formando el gobierno para hacer lo que hicieron. Todo el mundo sabe que hay varios discursos del expresidente de la República alentando eso, alentando la invasión de la Corte Suprema, alentando la invasión del Palacio del Congreso, alentando la invasión de los 3 poderes del Estado. Y eso también es responsabilidad de ustedes y de los partidos que lo apoyaron. Gente rebelde e infiltrada. Ese expresidente es un idiota, un cobarde que se fue a Estados Unidos 2 días antes del cambio de gobierno. Pero ahí mismo hay gente rebelde que será controlada. La voluntad será castigada porque hay gente poderosa detrás de ella. Tienen derecho a protestar, pero no a romper cosas ajenas. Eso está mal. No estoy de acuerdo con eso. La gente piensa que muchas cosas están mal, pero no necesitan destruir. No entro en tu casa y destruyo tu casa solo porque no me gustas. Esa reflexión que hacía esta ciudadana brasileña tiene mucho que ver con aquello que uno ha estado viendo en estas últimas horas. No se trata de izquierdas, de derechas, de extrema izquierda, de extrema derecha. No se trata principalmente de posturas políticas, sino de la defensa de sistemas democráticos que uno entiende están allí con un fin. Y en este caso había una elección que terminó siendo ganada por Lula da Silva. Hubo una reflexión de Bolsonaro respecto de permanentes cuestionamientos a ese sistema electoral, una lectura que después termina siendo ratificada, era equivocada por parte del Tribunal Electoral, no hubo fraude alguno, no hubo pruebas de fraude, y por lo tanto hay aquí personas que atentan contra el sistema democrático establecido y que había apoyado a la gran mayoría de los brasileños, no solo en términos de la elección en sí, las cifras, sino que una elección presidencial como tal que debía ser ratificada de manera democrática. Y ahí está entonces la lectura quizás más compleja. Hubo, por ejemplo, ataques también a representantes de la prensa. Les robaron las cámaras a algunos periodistas y a algunos reporteros. Les robaron sus equipos. Claramente aquellos que quieren atentar contra la democracia también atentan contra la comunicación, los medios de comunicación y la libertad de expresión. Habló hace instantes nada más en La Moneda del presidente Gabriel Boric, que ya habíamos recibido al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y Gabriel Boric también se refirió a lo que ocurrió en Brasil. Seguidores del expresidente Bolsonaro invadieron, saquearon y destruyeron inmuebles de los 3 poderes del Estado de Brasil en un claro intento por promover la ejecución de un golpe de Estado. Sobre lo ocurrido no puede haber matices. Estas acciones son inaceptables, los silencios cómplices también, y no pueden ser relativizadas ni obviadas. Quiero reiterar nuestro tajante rechazo a cualquier intento de desestabilización del legítimo y democráticamente electo presidente Luis Ignacio Lula da Silva.
Ahí están entonces las palabras de Gabriel Boric, se suman a la condena generalizada que ha habido respecto de lo que ocurrió ayer en distintos lugares. El Papa Francisco, en las Naciones Unidas, presidentes y líderes de distintos países del mundo también han establecido su condena y su reflexión respecto de que no debe pasar. Lo difícil o la noticia estaría en encontrar a quien avalara este tipo de ataques, porque es evidente y predecible una crítica, un cuestionamiento transversal a nivel mundial. Probablemente Donald Trump sea el único, porque es un guión bien parecido a lo que ocurrió en Estados Unidos, que pueda, no sé si justificar, pero tratar de explicar lo que ocurrió ahí. El resto, una crítica evidentemente es así, claro. Te vamos a despedir, pero por algunos minutos nomás, porque después regresas más adelante con otras informaciones internacionales. Lo que pasa es que esto es lo que se ha robado ahí la atención. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Nos vamos. Ya estamos de regreso para hablar acerca de este aluvión que dejó al menos 8 casas afectadas en los Andes después de las lluvias de este fin de semana. Un fenómeno que también provocó cortes en el suministro de agua potable a raíz de la turbiedad en los ríos. Ahí estamos revisando ya imágenes. Patricio Torres nos va a contar más antecedentes de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Patricio, buenas tardes. Hola Humberto, hola Patricia, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en la comuna de San Esteban, precisamente donde ocurrió un aluvión durante la jornada de ayer y en la tarde aquí en la provincia de Los Andes. Las condiciones climáticas fueron las provocantes, hablamos de tormentas eléctricas que provocaron este aluvión en la zona cordillerana y precordillerana de la cordillera de los Andes. Fue precisamente en el estero San Francisco donde aumentó el caudal de manera importante, provocando así la destrucción a su paso. Preliminarmente son 8 viviendas las afectadas. Esa es la información que se maneja al menos en las primeras horas ocurrió esto, además de que se evacuaron 45 personas residentes en la zona y se verificó también la existencia de aproximadamente 37 personas guarecidas en sus hogares, quienes no han podido salir debido a las condiciones climáticas. Afortunadamente no han existido víctimas fatales, al menos en estas primeras investigaciones preliminares, y quienes están aislados afortunadamente también se encontrarían a salvo gracias a encontrarse en lugares elevados. Como mencionabas, también hubo un corte de suministro de agua potable ayer desde las 17 horas por la turbiedad del río Aconcagua en el sector de San Francisco, lo que afectó directamente a 6.800 clientes aproximadamente en las comunas de Los Andes y Calle Larga, según lo reportado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Hoy hubo un nuevo corte de suministro de agua potable por parte de ESVAL, esta vez a sectores de Los Andes que no habían sido afectados por el corte del domingo, el cual comenzó a eso de las 11 de la mañana. Durante esta tarde se mantuvo una reunión entre ESVAL y la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso para resolver cuándo se podrían levantar estos cortes y cuáles serían las próximas medidas a realizar. Reunión que todavía se encuentra realizando, que también obviamente tendrá que ser informada al alcalde de San Esteban, Cristian Ortego, quien estuvo durante esta mañana en el sector conversando con vecinos, conversando también con autoridades y que estuvo presente en el sector. En información también relacionada a eso de las 8 de la mañana se anunció la habilitación del paso Los Libertadores, el cual tuvo que ser cerrado desde las 22 horas de ayer precisamente por las condiciones climatológicas que habíamos conversado, tormentas eléctricas en estos sectores precordilleranos y cordilleranos de la región de Valparaíso. Bastantes vecinos mencionaban también que el aluvión fue bastante rápido. Escuchemos entonces lo que dijeron algunos vecinos y también bomberos que se encontraban en el lugar. Y en cosa de segundos nosotros sentimos el ruido. Fue un lapso de 10 minutos y en esos 10 minutos desapareció todo hacia abajo. Me llevó una bomba que era importante, que era la que nos sustentaba la casa con agua. Quedamos aislados sin poder cruzar al otro lado de la casa. Lo importante es que estábamos con vida. Aislados también sin puente. Para ni un lado no había puente, para los lados, los vecinos aislados. Familias que quedaron aisladas, familias que se les destruyó el terreno, se les destruyeron los puentes, se destruyeron, no hay nada. Hacían varios días que estaba el clima medio raro. Mi papá decía que esto había pasado hace 40 años atrás, una cosa así. Fuimos despachados también a recorrer el sector para ver las necesidades que tenían las personas ahí en sí, hacer un catastro junto al municipio, junto a Carabineros. Hasta el momento hay 30 casas damnificadas y hay como 5 casas que se las llevó el aluvión. Afortunadamente no habían personas en su interior y si es que sí lo habían, alcanzaron a escapar.
Como mencionaban algunos vecinos en estas declaraciones, esta situación se asimila a algo que había ocurrido hace unos 40 años atrás, y es precisamente este grupo de la tercera edad quien recordaba este tipo de hechos, quienes fueron los más afectados evidentemente por el aluvión. De hecho, fuimos testigos de un operativo de rescate a 4 personas de la tercera edad que se encontraban dificultadas en su movilidad y por lo tanto tuvieron que ser transportadas y trasladadas a través de cuerdas, de camillas, en un sistema que operó Carabineros y que también tuvo la cooperación de bomberos en el sector. Fue un operativo que tomó un poco más de media hora, 40 minutos en iniciar, y que tuvo que trasladar a 4 ancianos que se encontraban con movilidad reducida en el sector ya casi a las faldas del estero San Francisco, que como habíamos mencionado fue precisamente el sector donde se ocurrió este aluvión, donde estuvo el epicentro de lo que fue este fenómeno natural y que afectó directamente a este tipo de personas que tienen mayor dificultad de movilidad, al menos en este sector de San Francisco. Además, el alcalde también estuvo presente durante esta mañana, estuvo conversando con algunos de ellos, sobre todo con los más afectados, bastante presencia tuvo en el sector y por lo mismo también fue bastante aplaudido la rápida respuesta que tuvo el municipio. Escuchemos entonces al alcalde de San Esteban, Cristian Ortega. Aquí varios puentes colgantes, se los llevó el estero y estamos ya en contacto con estos vecinos para poder ser evacuados. Hasta el momento, volvemos a reiterar, no tenemos nada que lamentar en cuanto a personas, pero sí estamos haciendo un catastro, nos tienen muy preocupados 2 adultos mayores, así que vamos a seguir recorriendo todo el sector de San Francisco, a los vecinos, invitarlos a que estén tranquilos, a que no vengan al sector de San Francisco, está cerrado el camino, es muy importante eso, y van a estar trabajando los equipos de emergencia en poder restablecer la conectividad, los suministros y en poder acompañar a los vecinos que todavía se encuentran aislados en la ladera sur del estero de San Francisco. Bueno, ¿qué dice el informe meteorológico? ¿Qué va a pasar en estos próximos días? Bueno, durante esta tarde volvería a ejercer lo que es la tormenta eléctrica en el sector. Además, se extendería hasta la noche de mañana, por lo tanto, a mantener los resguardos, han dicho las autoridades, a no acercarse precisamente al lugar, lo que ocurrió en este aluvión en la comuna de San Esteban, que podría tener una segunda ola precisamente durante esta noche y además el día de mañana, así que llaman a los resguardos autoridades a no acercarse al sector aquí en San Francisco. Humberto, Patricia. Sí, Patricio, bueno, y ESVAL informó que por la turbidez del río Aconcagua entonces se mantiene el corte de suministro para los sectores de Los Andes y Calle Larga. Eso fue informado durante esta jornada, así que vamos a estar atentos y cualquier información volvemos por supuesto contigo. Muchas gracias, buenas tardes. Y vamos con el pronóstico del tiempo, pero pendientes también de lo que veíamos ahí recientemente en las imágenes, en esas comunas, las lluvias, los efectos que eso ha provocado. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchachos. Cuando hablamos de este tipo de fenómenos es la sumatoria de un conjunto de cosas, no es una cuestión lineal. Aquí tiene que ver la caída de chubascos, que son sectorizados por momentos y con bastante fuerza, lapsos breves, pero mucho tiene que ver también la isoterma cero. Recordemos, la isoterma cero es la línea imaginaria aquella que divide las precipitaciones en estado sólido, la nieve, de las que caen en estado líquido. Hemos tenido isoterma cero sobre los 4.000 metros, vale decir, hasta los 4.000 o incluso más metros hace calor. De hecho, la temperatura mínima en el Paso de los Libertadores o en el Colorado a 3.000 metros de altitud han dado en 9 grados. Que puede ser una temperatura mínima acá en el Valle, en Santiago, perfectamente. Con temperaturas máximas de 16, 17 grados. Entonces, ese calor, además, acelera el derretimiento de los maltratados glaciares que van quedando en la cordillera andina. Entonces, no es solo el chubasco o la lluvia la que ha provocado esta crecida de los caudales o esta remoción en masa, deslizamiento de tierra, sino que también el acelerado derretimiento de los glaciares que está aportando. Entonces, genera más agua, en el fondo. Se va acumulando más agua y además lo que tú dices de la isoterma es que cae lluvia en lugares donde habitualmente cae nieve. Exactamente, en donde debiera nevar caen las precipitaciones en estado líquido, por eso tenemos chubascos, pero además con mucho calor aceleramos el derretimiento de los glaciares y son los dos
dos factores que hacen que crezca el río. Hay problemas de abastecimiento, lo decía muy bien Humberto, en sectores al interior de la provincia de los Andes, también en la región de O'Higgins. Se ha informado de problemas en el tratamiento del agua potable, producto de la turbiedad del río Cachapoal. O sea, el problema de las lluvias, de estas lluvias de verano, por así decirlo, que genera esa turbiedad en los ríos. Y aquí también tuvimos años atrás una serie de cortes de agua potable. La diferencia es que surgieron estos estanques que se fueron construyendo y ahí hay una... Claro, hay un colchón de agua, una reserva mayor, que te permite estar un par de días, digamos, sin tratar el agua del río Maipo. Pero hay que tener entonces cuidado con la afectación también en ese aspecto. Y como digo, ayer en O'Higgins también hubo deslizamiento de tierra hacia el Camino del Flaco, a las termas del Flaco, que es lo típico. Y es esta... ayer fue una baja segregada, aún queda mucha inestabilidad. Y si vemos la imagen del satélite, aquí ya comienza a ponerse más blanquecino, ¿no? Esta es la cordillera de los Andes, en donde se ubican estas nubes de tormenta que reciben humedad no solamente del Océano Pacífico, sino que del Atlántico. Humedad que viaja desde la Amazonía, se descuelga por el lado argentino y hace que crezcan estas nubosidades, como cuando usted pone el hervidor o cuando pone la tetera. Tiene el calor, tiene agua, en este caso el vapor, y empieza con el calor a aumentar el vapor. Aumenta el vapor en la medida que subimos en la troposfera, la temperatura es menor. Al haber menor temperatura se condensa esto. Entonces se forman las nubes de tormenta siempre en horas de la tarde. Por eso si usted, por ejemplo, va de paseo o quiere ir a la cordillera, a la precordillera, estos días, se levanta en la mañana, abre la ventana y mira hacia la cordillera, oye, está bonito, brilla el sol. Entonces voy, no pasa nada. ¿Por qué tienen alertas tempranas y todas esas cosas? Mire, fíjese ya, ahora está girando hacia el poniente la cámara del Parque Met, pero si vemos hacia la cordillera ya se está formando la nubosidad que habitualmente necesita humedad y también calor. Por eso se forma después del mediodía y en la medida que avanzamos durante la tarde comienzan a ganar en masa, en volumen y dejan estas tormentas eléctricas y estos chubascos. Así que máxima precaución y la ideal, al menos esta semana, es no subir a los sectores cordilleranos. Con Sauri disfrutamos en todas partes. Un disfruti en la piscina, un pura fruta esperando el bus, un sorpresa con amigas y amigos o un centella en la plaza, porque tiene sabores para todas y todos. Con Sauri disfrutemos en todas partes. Mientras en Valparaíso está la famosa vaguada costera, el desarrollo de ella, que mantiene cubierto el litoral del centro norte del país, mientras un sistema frontal está dejando lluvias en el sur del territorio. Incluso esta noche podrían alcanzar ciudades de la región del Biobío. Así que todo pasando en el ámbito meteorológico. En un verano bastante atípico, si así lo queremos ver. La probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas en la cordillera y sectores precordilleranos desde la región de Coquimbo hasta la región de O'Higgins. Se ha mantenido así y así continúa por esta inestabilidad y por lo menos hasta el viernes vamos a estar con la misma advertencia, hablando del mismo pronóstico. En la costa, cielo cubierto, igual rondan unos 20 grados en Valparaíso y lo que les decía, precipitaciones en el sur que entraron por la región de Aysén, han venido avanzando los lagos, los ríos, llegan esta tarde-noche de manera débil a la Araucanía, incluso podrían alcanzar Concepción, podrían caer algunas gotitas durante la madrugada de mañana. Y mañana está la probabilidad de tormentas eléctricas debido a esa misma inestabilidad, por ejemplo, en la región de los lagos. También estaremos atentos a eso mañana. Y en Santiago, bueno, amanecimos con escasa nubosidad, algo de niebla de la frescura de la costa ingresó a los valles, por eso ha bajado un poquito la temperatura. Tuvimos 32 grados el sábado, 31 ayer, hoy vamos a 29, 30, con 14 de mínima. ¿Y seguimos bajando? Sí, mañana aumenta la cobertura nubosa, pero igual va a brillar el sol. Si estamos en verano, no va a ser frío, pero sí va a ser mucho más notoria esta cobertura nubosa y por eso hemos dejado el símbolo. Igual va a haber claros de sol. Y unos 27, 28 grados, por ahí va la mano y a partir del miércoles subimos otra vez. Pero lo que nos preocupa y nos ocupa por ahora es esta probabilidad que continúa de tormentas eléctricas y de chubascos con isoterma cero alta en la cordillera andina, lo que se mantendría hasta el viernes. Entre Coquimbo y O'Higgins. Sí, más o menos. Muy bien. Gracias, Alejandro. Chao, buenas tardes. Alejandro, que esté muy bien. Continuamos con otras informaciones. Entraron con overoles blancos y armas de fuego, intimidando a todo quien se cruzara en su camino. En solo segundos asaltaron varias tiendas. Sí. Entre ellas una de tecnología, la de esa. Sí, y huyeron finalmente con un millonario botín en especies. Es una forma de actuar que se ha repetido al menos en 4 ocasiones. Y ojo, no se descarta de que se trate de la misma banda.
Habían gallos vestidos de blanco por todas partes con unas pistolas enormes. Van con metralladoras toda la weá. Nos apuntaron con una pistola en la cabeza, que empezaron a pitar al suelo. Allá van. Allá van. Con pistola. No sabíamos qué hacer, fue realmente, Parece sacado de una película de terror, pero es real. Ocurrió al mediodía de este domingo, un nuevo asalto protagonizado por al menos 8 sujetos vestidos de overol blanco y fuertemente armados. El objetivo, nuevamente la tienda de artículos electrónicos Mac Online. Nosotras estábamos justo en el foco del asalto en Mac, éramos las únicas clientas. Nos apuntaron con una pistola en la cabeza, que empezaron a pitar al suelo. La primera reacción que yo tuve fue, en vez de tirarme al piso, salí corriendo. En solo cosa de segundos y sin ningún tipo de duda, los sujetos se dirigieron hasta el interior de la tienda, claros de cuál era su botín y dónde podían encontrarlo. Los sujetos premunidos de armas cortas y armas largas procedieron a intimidar a los dependientes del local, ingresando a la bodega, y en ese lugar sustraen diversos teléfonos de alta gama, así como también tablets. Rápido actuar de los delincuentes, quienes aparentemente tenían un estudio acabado del centro comercial. Esto porque además del poco tiempo que demoraron, conocían perfectamente las vías de escape. Pese a esto, no dejaron de ser violentos. 5 sujetos son los que ingresan al local premunidos de armas de fuego tanto cortas como largas, intimidando a los locatarios, lesionando lamentablemente a 2 de ellos, para posteriormente al jefe de bodega llevarlo hasta una bóveda en la cual logran activarla y sustraer diferentes especies evaluadas hasta el momento en 50 millones de pesos. Los delincuentes huyeron del lugar en 2 vehículos por Costanera Norte en dirección al poniente, dejando una estela de terror y violencia en un mall repleto de clientes. Lo más chocante es que estaba lleno. Habían gallos vestidos de blanco por todas partes con unas pistolas enormes y gritaban y la gente como que estaba así como que no sabía qué hacer, y nosotros éramos las únicas 2 locas corriendo por todo el mall porque no sabíamos qué hacer. Fue realmente, Situación que preocupa y que vuelve a tener como protagonistas a una gran cantidad de delincuentes poderosamente armados y como objetivo el mismo tipo de tienda. De momento los delincuentes siguen prófugos. Preocupa la inseguridad en centros comerciales donde asiste gran cantidad de familias día a día. El llamado es a un trabajo en conjunto entre sectores públicos y privados para no seguir poniendo en riesgo la vida de trabajadores y clientes tras 4 delitos casi calcados en solo 2 meses. Con pistola. Regresamos recordándole que usted puede acceder a información de manera muy rápida y simple con ese código QR que está apareciendo ahí en pantalla. Por ejemplo, conocer más sobre esta extensión del IFE laboral, cuáles son los requisitos, hasta cuándo se puede postular a este aporte de hasta 300.000 pesos. Recordemos que el gobierno anunció que el beneficio destinado a trabajadores que se emplean de manera formal se entregará por más tiempo que el anunciado previamente. Así es que toda la información está ahí en ese código QR, acercando su celular a la pantalla. Bueno, les decíamos que vamos a continuar con nuestro bloque internacional. Hablábamos de la situación en Brasilia, en Sao Paulo, pero hay información de último minuto, Carlos Grech, relativa al expresidente Jair Bolsonaro, que estaría hospitalizado. Sí, así lo indican reporteros de la cadena Globo. Y en el portal del diario O Globo también se informa que Jair Bolsonaro acaba de ser internado en un hospital en las afueras de Orlando, en Florida. El Hospital Advent Health Celebration, así se llama este hospital, que es un hospital grande en Orlando, según se ha informado, y donde estaría internado hace algunas horas por un dolor abdominal. El periodista Lauro Jardim fue el primero que entrega esta información a través de un blog en el sitio web de O Globo, y ya hay otros medios como la propia CNN de Brasil y algunos otros que están ya ratificando esta información. Habría afirmado Jair Bolsonaro tener fuertes dolores abdominales que lo llevaron entonces a ser internado en este instante en Orlando, Florida. Que no es la primera vez, tendría que ver, todavía no se ha confirmado, imagino, pero podría tener relación. ¿Te acuerdas que lo apuñalaron a él en medio de un acto de campaña? Y a partir de ese incidente... Claro, ha entrado varias veces Ha entrado varias veces. Primero tuvo una cirugía por esta herida que sufrió luego de ser apuñalado en plena campaña, antes de ser presidente. Esto ocurrió en 2018. Y luego
fue varias veces al hospital por estos dolores abdominales. Lo más reciente, en noviembre, allí fue hospitalizado en Brasilia, en el Hospital de las Fuerzas Armadas, pero ya el año pasado, en enero y marzo, también había estado afectado por el mismo problema. Dolores abdominales que lo han mantenido al margen de actividades públicas en diversas instancias de su gobierno. En campaña, ustedes saben que una vez que él resulta apuñalado, se excluye de distintas actividades públicas, entre ellas, por ejemplo, todos los debates políticos en esa instancia. El primer debate en el que Jair Bolsonaro participa es en aquel de la reelección hace pocos meses. Claro. Porque, claro, se había mantenido al margen por Ahora ya habían varias lecturas. Algunos decían que tenía que ver con, claro, un problema de salud, y otros decían que tenía que ver con una estrategia política de campaña electoral. Claro. Oye, no habíamos revisado esto, que no lo dejemos de lado, pero están buenos los titulares de hoy día. Sí. Respecto a lo que ocurrió ayer en Brasilia, particularmente, el O Globo titula derechamente con la frase terrorismo. Sí. Sí, hay muchos medios, entre ellos aquellos afines a Globo en cuanto a su ideología y a su postura, que indican que esto es terrorismo, que se ha detenido a 1.200 terroristas. Es así, lo dicen ellos. Claramente las lecturas son distintas de acuerdo a medios que en Brasil suelen ser bastante más partidarios, ¿no? En televisión, diarios, son así. Carlos, hasta ahora no hay un comunicado oficial. O sea, no. Solamente por lo que hemos revisado de la cadena O Globo a través de un periodista, de lo que aparece en su sitio de internet, pero de parte del bolsonarismo no ha habido ningún comunicado, ni del hospital tampoco. No, yo estaba revisando ahora también, su familia suele enviar comunicados. Sabemos que el hijo de Bolsonaro es muy activo en redes sociales, Michelle Bolsonaro también, pero por ahora no hay mayores ratificaciones. Seguramente estaremos en condiciones de confirmarlo apenas tengamos ese tipo de datos. Pero hablemos de otros temas internacionales, entre ellos esto que también marca la jornada, la primera visita de Joe Biden como presidente a territorio mexicano. Es la primera visita de Joe Biden a un territorio latinoamericano en este caso, así es que es muy importante dentro de todo. Pero a México, además, después de lo que ocurrió la semana pasada con el hijo del Chapo, en medio de un complejo escenario migratorio también. De hecho, antes de llegar allí, al aeropuerto de Ciudad de México, allí se encuentra con el canciller Marcelo Ebrard y también con el propio López Obrador. Estuvo en la frontera, por el lado estadounidense, en San Diego, que es la ciudad que limita con Tijuana, al sur en México. Allí estuvo, recorrió parte del vallado, esta gigantesca reja que recorre la frontera o parte de la frontera sur de Estados Unidos con México. Ahí esa imagen también es cuando se sube a la Bestia. La Bestia se le llama a este automóvil gigantesco blindado que le pertenece justamente al presidente de Estados Unidos en sus giras oficiales. Ahí está el momento en que recorre también el sector de la frontera con Estados Unidos y México. Es importante porque el tema migratorio es uno de los principales que relacionan a México con Estados Unidos por estos días, sobre todo después de una oleada nuevamente migratoria, y donde el alcalde de San Diego en Estados Unidos ha dicho que es una situación humanitaria crítica, la de las personas que cruzan ilegalmente el Río Grande hacia el territorio del norte. No ha habido nuevamente, uno ve las imágenes y claro, se da cuenta que hay muchas acusaciones en el último tiempo, o se levanta la voz respecto a que estaba medio perdido Joe Biden. Claro. Que literalmente hay veces que tiene borrones, digamos, y no se está dando cuenta del contexto que está, dónde pasa. O sea, incluso se le ha visto extraviado en el punto de prensa que hace en la Casa Blanca. Actitudes erráticas, claro. Saludando al vacío. No ha habido de esos nuevos episodios en el último tiempo, pero... Se le ha visto bien. Sí, al menos. Bueno, va a participar de una cumbre de líderes de América del Norte con el presidente también de Canadá, el primer ministro Justin Trudeau en este caso específicamente, que llegaría hoy a Ciudad de México. A propósito de Estados Unidos, al fin tienen líder de la Cámara de Representantes, porque después de 15 elecciones, 4 días, 15 rondas, logran elegir los republicanos a Kevin McCarthy. No habían podido hacerlo porque había varias salas de los republicanos más duros que no querían a McCarthy y se estuvieron oponiendo una y otra vez, y así entonces los 4 votos que necesitaba McCarthy que no fueran de él se transformaron en 20 votos varias veces, y entonces se fue retrasando, se fue diluyendo, y el Congreso, al menos la Cámara de Representantes, estaba paralizada durante todos estos días. Había una incertidumbre, muchos hablaban del caos republicano post Donald Trump, incluso, que no logran aunar sus filas, y eso parece ser que se vio muy evidente en esta elección en la Cámara de Representantes. Finalmente derrota a Hakeem Sekou Jeffries por 216 a 212 votos y reemplaza a Kevin McCarthy a Nancy Pelosi de
de 82 años. Los republicanos tenían que elegir porque eran mayoría en el Congreso estadounidense después de las últimas elecciones. Hablemos de Harry. Hay que hablar de Harry, hemos hablado toda la semana, porque él también estuvo toda la semana pasada revelando día tras día detalles de este libro, que es curioso porque todavía no se lanza en rigor. Se lanza dentro de los próximos días a nivel mundial. Y ya se sabe casi todo lo que trae el libro. La sombra, claro, y se sabe todo. Porque además, lo que ocurrió es que el jueves, por error en España, se filtró gran parte del contenido. Y eso hizo que supiésemos algunos detalles y él entonces también decide revelar algunos otros. Pero no lo hace de manera, digamos, espontánea, lo hace en entrevistas muy concertadas para la televisión británica, para la cadena ITV y otra para la CBS, para la cadena estadounidense. Así es que allí Harry revela algunos detalles, por ejemplo que se fue, dijo Harry, con su esposa Meghan, temiendo por sus vidas. ¿Y por qué dice eso? Por el acoso de la prensa y también por lo que podía ocurrir en Estados Unidos con un menor resguardo que el que tenía siendo parte de la Casa Real. Además, habla, entre otras cosas, en estas entrevistas de lo que ocurrió cuando muere su madre, la princesa Diana, que lloró una vez y que luego le pidió a un conductor llevarlo por la misma zona de París, por el túnel, el túnel del alma, a la misma velocidad en la que iba el automóvil de Diana, tratando de hacer una investigación paralela que finalmente no termina llevándola a cabo. Parte de esas revelaciones. Y entre otras, obviamente, hay palabras de crítica también en el libro a Camilla Parker Bowles, a Camila, la reina consorte hoy día. Claro, dice que le pidieron a Carlos no casarse con ella y en segunda instancia también él dice que ella habría revelado algunos chismes, algunas cosas privadas, ¿no?, que ocurrían al interior del palacio a los medios de comunicación. Claro, de hecho responsabiliza permanentemente a los medios de comunicación, Harry, también es cierto. Dice, amo a mi padre, amo a mi hermano, no es mi intención estar enojado con ellos, pero también la prensa británica ha sido cómplice o artífice en algunos casos de estas relaciones muy turbulentas al interior de la Casa Real. ¿Qué va a pasar a futuro? ¿Qué es lo que viene para la familia real después de estas revelaciones? Es algo que tendremos que ver, pero lo cierto es que han generado muchísima roncha en Londres. Obviamente la familia real no se va a referir directamente a esta, ni a la entrevista ni al libro. Claro, sería echar más... Claro, pero habrá que ver. Habrá que ver qué ocurre más adelante. Revisemos las declaraciones, algunas declaraciones de Harry en estas entrevistas. Este statu quo internamente siente que es mejor mantenernos de alguna manera como los villanos en lugar de lo que realmente creo y espero es la reconciliación entre mi familia. Eso tendrá un efecto dominó en todo el mundo. Tal vez eso sea elevado, tal vez eso sea ingenuo, lo que sea, pero realmente siento eso. Me gustaría recuperar a mi padre, me gustaría tener a mi hermano de vuelta. Por el momento no los reconozco, tanto como ellos probablemente no me reconozcan. Pero ese es un síntoma de uno de los problemas, en los que no solo estamos hablando de relaciones familiares, estamos hablando de un antagonista, que es la prensa británica, específicamente los tabloides que quieren crear el mayor conflicto posible. Lo más triste de eso es que ciertos miembros de mi familia y las personas que trabajan para ellos son cómplices de ese conflicto. Ahí se acusa a algunos de soplones en el fondo, ¿no? Como que son cómplices de ese conflicto, es que ellos también son los que filtran estas noticias. Sí. Le preguntaron si creía que iban a leer su libro los miembros de la familia, al menos Carlos, su padre, su hermano, y él dice que es muy probable que no lo lean, pero que en algún momento se van a encontrar y lo comentarán, pero él dice que es probable que le gustaría que lo leyeran. Pero no muy probable que sí lo lean, ¿no? Además, es difícil también una reconciliación pronta, considerando que todavía ni sale el libro. O sea, probablemente ahí los escándalos sean mayores, conozcamos otras cosas. Sí, y la verdad es que mientras no haya mayor ligazón entre ambas familias, sabiendo que Meghan y Harry están viviendo en California, que no tienen intenciones de volver a Reino Unido, se hace mucho más difícil también por la distancia. Revisemos otras noticias ligadas con Latinoamérica, en este caso lo que ha ocurrido en Perú. Las manifestaciones de los adherentes, de los seguidores de Pedro Castillo no han cesado prácticamente nunca. Pero se mantienen en las zonas de poder popular de Pedro Castillo, que son hacia el interior. En Lima no es tan así. Pero en Puno, por ejemplo, las protestas dejaron más de 60 heridos. El intento, otra vez, de la toma de un aeropuerto, en este caso en Juliaca, cerca allí de Puno, con piedras, rompen lo que encuentran. Aquí también hay
a ver, no vamos a hacer relaciones en este caso uno y otro, pero sí, hay intentos por desestabilizar también la democracia. En el caso de los seguidores de Pedro Castillo, una vez que se concreta su salida del poder en Perú. Es parte de lo más complejo que se ha vivido en las últimas horas. Las imágenes son bien violentas, lo que estamos viendo ahí también. Bueno, es parte del saldo que ha ido quedando en las últimas semanas. Sí, y este también es otra imagen. Las carreteras paralizadas, bloqueadas. Sí. La economía de Perú, que goza de relativa buena salud, se ve muy complicada con estas manifestaciones también allí por parte de manifestantes del Frente de Defensa de Ayacucho, entre otros gremios y grupos que han dicho también van a hacer un paro de 48 horas el martes y el miércoles. O sea, mañana y pasado. Claro. Va a ser parte de nuestro bloque internacional entonces. Así es, estaremos atentos a eso. Miren lo que ha pasado en India en estos días. A ver, hemos visto algunas veces imágenes del smog, ¿no? La contaminación en India. Pero esto no es smog. Es derechamente niebla, un fenómeno meteorológico que también está asusado de una otra forma por el frío imperante en el invierno en esta nación, que este año se va a transformar en el país más poblado del mundo. Va a pasar a China, fíjense. India va a ser el país más poblado del mundo dentro de unos pocos meses más. Esa es la proyección. Bueno, en medio de este escenario, la niebla ha impedido que haya vuelos, que los trenes, que son el mayor medio de transporte de este país de más de 1.000 millones de habitantes, se vea también perjudicado con cortes, con servicios interrumpidos, porque la visibilidad, por ejemplo, en el aeropuerto Indira Gandhi en Nueva Delhi se redujo a 50 metros. Imposible entonces para ningún avión partir, despegar o incluso aterrizar. Hay retrasos, hay cancelaciones, las clases están suspendidas en varios lugares, producto de la ola de frío, pero también a la niebla que impera en ese lugar. Estábamos hablando antes de China, ¿nos vamos a China? Hablemos de China entonces. A ver. Porque China este fin de semana ha vuelto a retomar una normalidad después de 3 años, pero que resulta curiosa porque están en medio de un brote de COVID muy lamentable, con cifras de víctimas permanentes, pero aún así, el régimen chino ha decidido abrir las fronteras para turistas que lleguen a territorio chino, pero también para quienes quieran partir. Había apertura, pero ahora ya no requieren ni siquiera de un test para ingresar y tampoco para irse, digamos. Y quienes quieren ingresar tampoco tienen que hacer cuarentena, que era la principal restricción que había hasta ahora para quienes viajaran. Así es que esa liberación permitió también reuniones de familias en China. Eso es el lado bueno, el lado positivo, pero las dudas de la Organización Mundial de la Salud, que dice que no hay certezas, por ejemplo, sobre los datos que está entregando día a día China respecto del COVID y esta ola de contagios. Aún así, hay ahora entonces liberalización, flexibilización de medidas para los turistas chinos después de 3 años de aquella lamentable noticia que veíamos cuando se iniciaba la pandemia en ese lugar. Impresionante que son los que, bueno, ahí partió y es los que más se demoraron. Ahora hay que ver, porque se liberan medidas siempre y cuando no siga creciendo esta ola que hay ahora. Habrá que ver cómo lo informan y si es que en el día a día. Claro, logran tomar medidas. Nos vamos a quedar con esta imagen para el inicio del 2023 en Japón. Los feligreses de un santuario en Tokio hacen este ritual. Se sumergen en un baño de hielo en medio del invierno en Japón, no deja de ser. Pero esto tiene que ver con un fin, que es purificar sus almas y encomendarse, rezar para el nuevo año. Ahí está la imagen. ¿Cuántos son? Son 33 hombres, que están en pantalla, 7 mujeres. Tienen que sumergirse 2 veces en esta piscina de agua llena de hielo, con bloques de hielo, congelada prácticamente, y luego también cantar durante 4 minutos en total. Este es un ritual que comenzó en el año 1955, un sacerdote que salpicaba agua fría para rezar por el bienestar de la comunidad local. Eso se transformó después en encomendarse para el nuevo año, sumergiéndose en esta agua muy, pero muy helada. ¿Usted lo haría, Carlos? Para rezar sí, pero la verdad es que no sé. Bueno, el chapuzón de invierno en Punta Arenas es algo parecido. Ah, a ver, claro, por eso se le preguntaba. No, nos vamos a quedar con estas imágenes, gracias por este completo bloque internacional. Con estas imágenes de lo que ocurre en Japón. Claro, nosotros por el contrario estamos en época estival, en época de calor. Son las 2 de la tarde con 46 minutos. Vamos a hacer una pausa muy breve y seguimos con más noticias acá en Chilevisión para que se queden con nosotros. Bien, regresamos con más informaciones y ojo con esto, Aguas Andinas se declaró en alerta temprana preventiva, esto por la alta turbiedad del río Maipo y Mapocho. ¿Qué significa esto? Pato Angulo nos va a contar más. Pato. Hola, Pato.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, un comunicado que ha entregado Aguas Andinas, donde se declara en este estado de alerta temprana preventiva, y queremos conocer más detalles en qué consiste, de qué manera es que puede afectar o no a la ciudadanía, a los consumidores. Estamos acá con Eugenio Rodríguez, director de clientes de Aguas Andinas. Primero, para consultarle con respecto a este estado de alerta, en qué consiste. Se han de todas maneras tenido que detener por momento algunas plantas. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, estamos aquí ante la otra cara del cambio climático. Como sabemos, venimos enfrentando una sequía muy prolongada y muy dura por más de 14 años. Y la otra cara del cambio climático son estas lluvias que hemos estado recibiendo ya también hace algún tiempo en los veranos, con isoterma cero muy alta. Este fin de semana hemos visto uno de esos fenómenos. La isoterma cero este fin de semana estuvo por sobre los 4.500 metros. Y a pesar de que en Santiago no hemos visto lluvia, a diferentes de fenómenos que vimos hace unos años atrás, en esta oportunidad sí ha sido en la cordillera un fenómeno que se ha percibido, fuertes lluvias en distintos sectores de la cordillera desde el día sábado, y eso ha hecho que el río Maipo y el río Mapocho, que son nuestras principales fuentes de abastecimiento para la región metropolitana, se hayan visto afectadas con una turbiedad en los ríos. Y eso ha hecho que hayamos tenido que paralizar las plantas y volverlas a echar a andar intermitentemente desde el día sábado, dependiendo de las condiciones que ha traído el río, que también ha sido intermitente. El río ha traído turbiedades muy altas y también han mejorado en las primeras horas de la mañana, vuelto a empeorar en las tardes, y así hemos estado con este fenómeno desde el día sábado. Eugenio, en este caso, cuando hablamos de turbiedad, es todo lo que viene arrastrando, por ejemplo, los caudales de estos dos ríos, el río Maipo, el río Mapocho. Se debe esperar que el agua esté más limpia, porque de lo contrario acá también puede afectar el mismo desempeño o funcionamiento de las plantas. Sí, bueno, estas lluvias son bastante impredecibles, se generan rápido, son estas nubes como cordero que están aquí en mi espalda en este minuto, que todavía persisten, que generan una lluvia muy intensa en una superficie de territorio no muy grande. Pero es así como se producen aluviones en esos sectores. Van al río Maipo y al río Mapocho, y el río trae barro, no trae el agua que necesitamos en condiciones mínimas para producir agua potable. Eugenio, de momento, dada la situación actual, ¿existe algún riesgo de que pueda haber algún corte de agua, por ejemplo, o todo también está supeditado a las condiciones meteorológicas, pero de momento? Bueno, este es un buen momento también para relevar la resiliencia que tiene la ciudad de Santiago. Desde que comenzó este fenómeno hemos estado utilizando todas nuestras reservas. Hemos estado utilizando todas las infraestructuras que hemos construido en los últimos años para darle más resiliencia a Santiago, entre ellos los megastanques de Pirque, nuevos pozos como los de Cerro Negro y Lomena, que inauguramos con el presidente hace unos meses atrás, en agosto, y otras obras de resiliencia que permiten que en estos eventos que antiguamente nos traían unos muy malos ratos, seamos capaces de sostener el servicio en la ciudad de Santiago. Es lo que hemos estado haciendo desde el día sábado, utilizando toda nuestra infraestructura de reserva para evitar cualquier problema en el suministro. Pero de momento no existiría esa preocupación. ¿Se cuenta con este respaldo? Sí, tenemos el respaldo. Las próximas 24 horas están garantizadas, y cualquier situación puntual que haya, obviamente la vamos a comunicar en forma oportuna. Porque acá estamos hablando además de que ha habido inconvenientes en algunas plantas que están acá en la región metropolitana y se han mantenido por algunos momentos cerradas, pero se cuenta con este respaldo de todas formas. Sí, como digo, cuando los ríos vienen en estas condiciones, tenemos que paralizar las plantas. Eso ha pasado en 5 plantas del Gran Santiago. En esta oportunidad hemos tenido que detenerla, la hemos vuelto a poner en funcionamiento cuando el río mejora, pero ha vuelto a empeorar el río porque ha estado lloviendo intermitentemente desde el día sábado, como digo. Bien, perfecto. Le queremos agradecer a Eugenio Rodríguez, director de clientes de Aguas Andinas. Y hay que estar muy atentos además, Eugenio, porque, y también a nuestros televidentes, ya Alejandro Sepúlveda nos señalaba que, claro, hay un pronóstico de chubascos, de precipitaciones en las zonas cordilleranas, y de eso claramente depende el funcionamiento de este tipo de plantas de Aguas Andinas y, lógicamente, la turbiedad de los ríos, el río Maipo, el río Mapocho, y teníamos también la imagen del dron que estaba en uno de estos afluentes. Claro, se están usando entonces el agua de los estanques. Estamos viendo ahí la imagen, y lo que ahí se mencionaba es que se ha tenido que paralizar las plantas de manera intermitente, vuelven a funcionar, se advierte turbiedad en el agua, se paralizan nuevamente, y va a ser clave lo que ocurra durante esta tarde con esas lluvias. De todas maneras, lo que decía Alejandro, que esta situación, este fenómeno meteorológico se va a mantener por lo menos hasta el día viernes. Esta es la imagen de nuestro dron, ahí en el sector de San Enrique, el río Mapocho. Bueno, y de todas maneras es una alerta temprana preventiva. Es mejor que se tomen, por supuesto, todas las medidas antes y no lamentar después, ¿no? Perfecto. Vamos a estar entonces atentos ahí a la información. Muchas gracias, Pato. Buenas tardes.
Bueno, y vamos a hablar ahora de las liquidaciones por sobrestock que ya llegaron. Es decir, aquello que no se vendió para Navidad, pero que ahora se va a ofrecer a un menor precio por parte del retail. Carla Fernández nos va a entregar más datos. Carla, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Humberto, Patricia. Sí, justamente ustedes lo decían porque es bien sabido, al menos por muchas personas, que durante estas fechas, enero, febrero, es cuando empieza a ocurrir un descuento, ofertas, liquidaciones del retail principalmente, y eso debido a las fiestas de finales de Año Nuevo y de Navidad principalmente. Estas fechas son las fechas importantes para aquellas personas que estén buscando ofertas, pero eso sí, este año es muy particular respecto del enero del año pasado, por ejemplo, porque este año existe un mayor sobrestock en el retail principalmente, un sobrestock que se debe a que esta Navidad fue mucho más austera, y al menos así lo dio a conocer la Cámara Nacional de Comercio, donde esta Navidad hubieron muchas menores compras respecto del año anterior, y es por eso que las tiendas, principalmente el retail, se quedan con mayor cantidad de productos y terminan finalmente liquidando estos 2x1, principalmente en vestuario, o liquidaciones en electrodomésticos o línea blanca. Nosotros pudimos recorrer varios locales comerciales de la región metropolitana y pudimos ver principalmente en un centro comercial donde, sin mentir, todas las tiendas tenían desplegados ofertas, saldos que ya le quedaban, descuento del 30%, del 2x1, y la gente la estaba aprovechando. Se veía mucha gente en los centros comerciales, a pesar de ser un día lunes, en pleno horario de colación, había bastante gente. En los estacionamientos lo pudimos dar cuenta de ello, y la gente principalmente, claro, está buscando las ofertas porque sabe que estas son las fechas en donde puede encontrar buenas ofertas. E incluso muchos nos decían que llevaban regalos de Navidad que iban a cambiar y que salían ganando porque la prenda de vestuario que, por ejemplo, iban a cambiar, finalmente ahora se pudieron llevar dos porque tenían la oferta del 2x1. Así que estas son buenas fechas para aquellos que están buscando ofertas, como yo les decía, y es importante también tener ojo y cotizar siempre antes y no llegar, como siempre nosotros lo hemos dicho, no llegar y comprar lo primero que vean, sino que comprar lo que les sea más conveniente para su bolsillo. Pasemos a escuchar las declaraciones de la gente que estaba comprando y viendo las ofertas y si se tentaban o no se tentaban. Hemos encontrado varias ofertas, tanto en tiendas como en línea blanca, electrónica, 2x1, 3x1. Entonces es conveniente, hay que aprovechar esta oportunidad. Pensé que después de las ofertas que hicieron, entre comillas, de Navidad, iban a bajar los precios. Al contrario, hay cosas que han subido. No como a años anteriores, que después de la Pascua, el Año Nuevo, había un montón de ofertas, ¿te fijas? No es el caso ahora. La verdad viene a ser cambios que le hice para Navidad. Y al final salí ganando porque está todo 2x1. Sí. De hecho, ahora vengo a cambiar este vestido y me encuentro con la sorpresa que está 2x1. Así que maravilloso. Ya uno no hay que comprar porque hay tantas ofertas que no sé qué llevar. No, ropa. Las poleras están súper baratas. Las poleras están 2x1, casi todas están 2x1. Claro, ahí escuchábamos las declaraciones de la gente que va a ver principalmente la ropa, que es la que tiene mayor descuento, porque también es bien sabido que la temporada se empieza a acabar, se empiezan a rematar y empieza a llegar la nueva temporada que vendría siendo ya otoño-invierno. Así que la gente está viendo también varias ofertas en el rubro del vestuario, pero también la estaba viendo en el rubro de los electrodomésticos y línea blanca, donde nosotros pudimos conversar con un par de gente y ellos nos decían que habían ofertas, pero no eran tan tentadoras como ellos se imaginaban, y esto se debe principalmente, nosotros lo pudimos conversar con un economista que nos decía que, claro, llevamos una inflación bastante importante en todo lo que fue el año 2022 y por ende todos los precios de todo lo que conocemos, vestuario y electrodoméstico, suben de precio. Entonces, lo que antes veíamos como una oferta, ahora ese precio ya no es una oferta, sino que es el precio real. Entonces, claro, la gente estábamos al menos acostumbrados a otros precios, pero ya los precios bajaron y lamentablemente las ofertas no son tan tentadoras como lo eran antes. Así que además es importante que las empresas han comprado mucho menos para abastecerse, sabiendo la crisis económica que se venía para este año 2022. Pasemos a escuchar las declaraciones del economista que nos daba más detalles sobre este hecho.
Frente a este fenómeno sobre stock, las compañías de retail se ven en la obligación de hacer agresivas acciones promocionales con la finalidad de liquidar sus existencias de inventario. Los principales beneficiados de este fenómeno sobre stock somos los consumidores finales, quienes podremos adquirir productos a precios verdaderamente atractivos al compararlos con el precio real que tenía el producto al inicio de la temporada. Claro, ahí escuchábamos que son buenas noticias al menos para los comerciantes, pero no son tan buenas, pues claro, para todo el tema del retail, que es, lamentablemente se han quedado con bastante stock en sus bodegas y, como yo les decía, durante al menos el primer semestre del año 2022 compraron una menor cantidad a la que se compraba habitualmente, sabiendo lo que se venía, y aún así se quedaron con bastantes productos y bastante mercadería en las bodegas. Así que por eso es que existe este sobrestock del que ustedes hablaban al comienzo de este despacho, y las grandes ofertas principalmente que la gente puede estar encontrando, sobre todo en el retail. Bueno, es entonces un buen momento para aquellos que todavía tienen alguna compra pendiente que realizar y aprovechar estos descuentos. Muchas gracias, Carla. Buenas tardes. Gracias, Carla. Chao. Y bueno, en plena época estival, la llegada de turistas a las distintas playas de nuestro país trae consigo también el aumento del comercio ambulante. Un foco de preocupación por parte de las autoridades que dicen estar trabajando para controlar esto en la zona costera. Sí, en muchos casos se ve afectada por incivilidades y también delitos que alteran y dañan al comercio formal y al turismo. El informe que revisamos es de Francisca Enríquez. Trago, alcohol, de todo cuanta cosa quiere usted allá afuera, sale al comercio ilegal y encuentra. La mayoría son grupos organizados. Te hemos dado seguimiento incluso hasta los domicilios donde las personas guardan la mercadería. Este gobierno ha tomado la decisión de recuperar los espacios públicos. La región de Valparaíso recibirá un refuerzo especial. Plan Verano Seguro. Ese fue el anuncio clave para todo el litoral central. Época propicia para el comerciante ambulante que ya se instaló en los diferentes balnearios. Época propicia también para aquellos que utilizan estos espacios para cometer delitos. Vienen a instalarse a nuestras costas, a nuestros paseos de principal afluencia de público y eso genera una serie de problemas. Primero que nada, ¿cierto?, que perjudican al comercio local, y lo otro, ¿cierto?, que lo más relevante aún, que generan focos de inseguridad, de incivilidad. Pero aquí en la comuna estamos tomando el máximo de resguardos posible. Comercio ambulante en plena zona costera, que comenzó a instalarse lentamente desde las primeras semanas de diciembre. Las disputas por ganarse un espacio para vender rápidamente hoy se han vuelto frecuentes. Viña del Mar, por ejemplo, ya ha sido foco de este tipo de problemas, donde el conflicto entre comerciantes terminó con la vida de uno de ellos a plena luz del día el año pasado en el Muelle Vergara. Hoy, el panorama en esta primera semana del 2023 preocupa a los veraneantes por la gran cantidad de comercio instalado a la fecha. Mucho comercio ambulante, exagerado. No, muy bueno, porque eso tiende igual a los robos, a muchas cosas que no debieran ser. La desconfianza, el robo a turista, recién había una chica también ahí que le habían sacado la cartera, entonces igual eso es malo, es malo en realidad. La seguridad siempre tiene que estar de la mano de la política siempre. Es así, ellos son los que tienen que brindar la seguridad acá en Viña. Levantamos un mapa de calor en el que ya tenemos más o menos divisados cuáles son los horarios, quiénes son las personas, y hemos tenido, además de todas las acciones judiciales, un operativo permanente para poder, generar todos los decomisos y evitar la toma del espacio público. Estrategias que se están implementando para controlar este negocio ilegal, pero que en otros balnearios en esta primera semana de enero no parecen ser suficientes. El comercio formal en Cartagena acusa estar gravemente afectado, ya que no pueden competir contra el ambulante. Nos sacamos la mugre trabajando todo el año para tener Seremi de Salud, para tener todo lo que nos permite, lo pide el Servicio de Puestos Internos, lo que nos pide la municipalidad, y trabajamos para tener todo en orden y que después venga gente de afuera a instalarse y a llevarse la poca ganancia que nos podía quedar a nosotros. Encuentro que no está bien. A trago, alcohol, de todo cuanta cosa quiere usted allá afuera, sale al comercio ilegal y encuentra. Comerciantes que no son de la zona, pero que tampoco llegan solos a los diferentes balnearios y que en el caso de la localidad del Tao y del Quisco ya están siendo investigados. El nivel de organización preocupa a las autoridades.
Son familias, también hemos detectado que hay personal extranjero que conforma estos grupos, sobre todo las personas que venden en el sector de la playa, pero hemos tratado de controlar un poco la situación. La particularidad que hay acá en el Quisco es que muchas personas que vienen de Santiago vienen con familias completas, los cuales cada integrante de la familia tiene un rol principal. Algunos son de vigilancia, otros vienen con niños o niñas, adolescentes, incluso con adultos mayores, que ellos son generalmente las personas que se sirven de escudo para poder fiscalizar. A eso se le suma también los niveles de violencia a los que están expuestos los turistas, quienes se enfrentan a las peleas de los ambulantes mientras recorren las avenidas. En ese sentido, las autoridades piden al 1.000.000 de veraneantes que se estima para esta temporada colaborar y no fomentar este tipo de negocio por los riesgos que implica tanto en salud y seguridad. En general, la salmonela, el Escherichia coli, que son las infecciones que van a generar las intoxicaciones, son contaminaciones microbiológicas principalmente por el exceso de temperatura. Por lo tanto, porque no están efectivamente resguardadas y por lo tanto eso puede, por supuesto, generar mayor riesgo. Y aquí el público nos tiene que apoyar, nos tiene que generar el espacio suficiente para que nosotros apliquemos el procedimiento de acuerdo a lo que la ley nos mandata. Y en eso muchas veces se genera una solidaridad mal entendida, porque esto se la saben por libro, empiezan a aducir otro tipo de situaciones y las personas ignorantemente solidarizan con el delincuente. Pero no todo es negativo. Si bien hay comercio ambulante, también se reconoce mayor fiscalización. Los mismos turistas que recorren las playas lo indican. Hay poquito porque los carabineros están ahí a pie ¿Hay del harto cañón. control? Sí, hay harto control, menos mal acá. Y harto carabinero igual hemos notado. Sí, harta seguridad igual. Bastante control. Las dos cosas. Mucho comercio y mucho control. Tenemos la factibilidad de contar con más de 300 cámaras a disposición de carabineros. Implementamos un carabinero que va a estar permanente durante los servicios nuestros, ahí en la central cámara, que va a estar monitoreando y manipulando también para poder verificar dónde están estos comerciantes ambulantes, que son los que generan más problemas y más inseguridad también en los vecinos. Mayor vigilancia a partir de cámaras de seguridad y fiscalización en terreno, que se enmarca en el Plan Verano Seguro, que busca recuperar los espacios públicos en las zonas costeras de la región de Valparaíso. La región de Valparaíso recibirá un refuerzo especial de carabineros de Chile de distintas regiones del país que vendrán a acompañar y colaborar en la labor preventiva. Estrategias que también se ven reflejadas en aumentos de recursos en seguridad para las distintas comunas que también se encuentran trabajando colaborativamente para frenar y entregar tranquilidad a los veraneantes. Estamos nosotros ocupando nuestros espacios con nuestros emprendedores, con nuestros artesanos, ¿cierto? Para que no dejarles los menos espacios posibles. Contratamos más personal de seguridad pública, aumentamos el número de móviles, ¿cierto? Patrullando por distintos sectores. Por eso que teníamos que trabajar desde el gobierno central y el gobierno local. Hoy acaba de llegar uno de estos vehículos más para apoyar a las patrullas mixtas, en donde de prevención del delito nos hicieron un gran aporte, 40 millones, y el Consejo Municipal aportó los otros 11 millones que faltaban para poder tener este tipo de vehículos que van a ayudar mucho, porque nosotros vamos a combatir el comercio no autorizado. Mayores recursos, mayores coordinaciones. Un verdadero trabajo en conjunto para prevenir el comercio ambulante y entregarle a los turistas una temporada estival más tranquila y con menos incidentes. Con Sabori, disfrutemos en todas partes. IPP, educación para cambiarlo todo. Pasión prohibida. ¿Podrá el dinero comprar la felicidad? Sylvester Stallone, en Tulsa King, imperdible en Paramount Plus. Y PH, cada jueves y viernes después de Chilevisión Noticias Central. Están presentando Chilevisión Noticias.